Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal, la pizzería de Zuki. En el día de hoy tenemos una entrevista al gran Duro Tech China, a.k.a. Antonio. Bueno, perdón, el Duro Tech China. Y en el día de hoy nos va a comentar un poquito cómo, bueno, un poco sobre él, sobre sus inversiones, sobre dónde está, cómo ha llegado ahí y un poquito, vaya, nos va a dar una pequeña overview de todo eso. Así que, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Nada, tío, muy bien, encantado de estar por aquí, que antes estaba diciendo que te sorprendía un poco lo que yo viniera, pero yo también estoy sorprendido por venir, pero creo que es interesante, creo que de verdad es interesante lo que voy a contar y creo que No es es, un perfil de la inversión que no se ve en el canal y que a la gente le va a gustar. no, sí. Para los que no conozcan ya eso, Antonio, en el chat se conoce como el Duro Tech China. El tío es del 99, ¿vale? Es decir, tiene un par de años más que yo. Y eso, está en Luxemburgo trabajando como Wealth Management, perdón, que lo he dicho mal. Y vaya, no sé cuánta gente vosotros conoceréis, todos los que estáis por aquí viendo esto, que haya acabado en Luxemburgo y sobre todo tan pronto y en un sitio tan top, que bueno, no hablaremos del sitio, pero hablaremos un poquito de la posición en general y tal. Y vaya, yo mi primera pregunta era, Antonio, coméntanos eso, ¿quién es Antonio? ¿Qué estudió? ¿De dónde es? Y si quieres también un poquito, Sí, ¿cómo hilaste para llegar allí en Luxemburgo tan rápido? sí, ya verás que después no fue tan difícil. Cuando explique un poco cómo funciono yo y cómo pienso, ya verás que no, no fue difícil la decisión. Pero bueno, yo soy del 99, ¿Mm? como te has dicho, yo soy de Sevilla y estudié allí la carrera, hice Derecho. Y justo cuando terminé la carrera, la hice en 4 años, yo todo lo he hecho en los años ¿Qué que carrera, Antonio? Derecho, Derecho. que no sé si se ha cortado. Vale. Estudié Derecho y justo cuando terminé me fui a Madrid, obviamente, como todo el Mm, mundo, aquí no hay más, te vas a mm, Madrid o a Barcelona. mm, Y entonces me fui allí, hice un doble máster, el máster de abogacía, para poder ejercer y habilitarte, y de segundo hice un máster en inglés de Relaciones Internacionales, Comercio Exterior y Derecho mm, Internacional. Entonces, estuve allí en Madrid trabajando mientras hice el máster, ya empecé a trabajar y estuve trabajando en una empresa de energía renovable. mm, Y ahí estuve pues prácticamente unos 2 años aproximadamente. mm, Y ya llegó el momento que firmé el contrato indefinido, vi lo que eran los salarios y digo, mm. yo creo Es para ti eso, ¿no? sí, hay que irse de aquí si uno Mm, quiere cumplir sus objetivos. mm, Y total, básicamente la decisión fue mirar los países en los que más pagaban, así de sencillo. Y mm, obviamente top 3 era Luxemburgo, Suiza, Estados Unidos. En Estados Unidos llegué a echar currículum, pero por tema de visa y eso al final nunca mm, avanzaba. Suiza era más complicado y en Luxemburgo la verdad que la primera entrevista que tuve un poco de suerte ahí y me encajaba muchísimo mi perfil. Y allí que acabé, no me lo pensé y cogí la mochila y para allá que me fui. La verdad que no conocía a nadie, pero después hay una comunidad grande de españoles en Luxemburgo mm. y cada vez Sí. más. De hecho, Es Antonio, ¿tú vives en Luxemburgo o vives a los alrededores? Mira, yo vivía en Luxemburgo hasta mayo de este año, porque, bueno, me he comprado una casa, gracias a Dios, y ¿Mm? entonces vivo en la frontera, en una ciudad en la frontera que se llama Metz. Mm. Y eso ha sido un Sí, paso grande, no fue una decisión fácil, pero yo he estado viviendo antes en Luxemburgo hasta eso, hasta hace mm. un mes, literalmente. Esa es la parte francesa, si no me equivoco, ¿no? Esta es la parte francesa, sí, porque Mm, Luxemburgo hace frontera con Bélgica, Francia y Alemania. mm, Y, bueno, lo normal, hay muchísimas personas que hacen movimiento de commuting, que mm, trabajan en Luxemburgo pero viven fuera, porque en Luxemburgo, como te lo puedes imaginar, claro. o sea, el coste de vida es muy alto, sobre todo no tanto a nivel de lo que es el día a día de supermercado y eso, sino a lo que es casa, todo Mm, esto es sí, por inviable. supuesto. Sí, sí, es inviable. Entonces, claro, la mayoría de la gente pues, vive lo que son los alrededores, ya sean pueblos de Luxemburgo, que ya están caros y también son Mm, ya imposibles de comprar allí, o Francia, Alemania y Bélgica. Yo en este caso mm, elegí Francia porque bueno, Bélgica personalmente no me gusta y Alemania ya eran los precios más caro, ¿no? exagerados. Sí, ya eran los precios Mm, un poco exagerados. Entonces son como 50 minutos en tren, que al principio yo vivía a 10 minutos del trabajo y me mm. pareció una barbaridad, pero después lo comparas con las grandes capitales, ¿sabes? Londres, París, todo eso. No, sí, que 50 minutos tampoco es tanto. Sí, sí. Y si tienes un poquito de teletrabajo y tal, tampoco debería ser tampoco tan. Sí, el teletrabajo eso es una cosa complicada que después también me lo puedes Mm, preguntar, pero en Luxemburgo, por un poco a nivel general, la ley está un poco en contra del teletrabajo por un tema sencillo, y es que si diesen mucha flexibilidad con el teletrabajo, en Luxemburgo se iba a quedar Peter, ¿sabes? sí, Porque sí, ¿quién claro. se va a quedar? Que no Ma- hay nada que hacer. Mal tiempo, mala comida y caro, pues. ¿No? Mm, Efectivamente, es la definición para irte. mm, Entonces bueno, eso, el teletrabajo está un poco restringido, es verdad que lo que son Big Four y Amazon sí es un poquito más flexible,
pero en empresas pequeñas como la mía, que además yo también mm, tengo mucho trabajo presencial y eso, el teletrabajo no está visto con tan buenos ojos. Pero bueno, mm, nada es perfecto, entonces claro. tienes que aguantarte, es lo que hay. Pero bueno, eso. Entonces llegué a Luxemburgo y básicamente en Luxemburgo, para que la gente que aún así ya se lo puede oler, lo que se mueve es tema financiero. Luxemburgo es Mm, un centro financiero súper importante. Te lo estaba diciendo antes que Luxemburgo es el segundo país con más fondos de inversión del mundo. Entonces, el primero es Estados Unidos, el segundo es mm, Luxemburgo, pero claro, mm. poniéndolo en perspectiva, Luxemburgo yo creo que será mucho más chico que ciudades en Estados Unidos. Sí, Entonces ya te sí. puedes imaginar la cantidad de capital que Mm, se mueve y la importancia que tiene mm. a nivel global. Y nada, si quieres entro ya en el tema y te cuento un poco lo que hago. Si no hay Vale, alguna pregunta. vale. Bueno, pregunta la vamos a dejar para el final, que si no, se nos lía aquí un poquito todo, ¿vale? Perfecto. Eh, justo me ha parecido algo curioso que estás comentando por ahí, ¿vale? Respecto a tu experiencia y tal, eso, que estuviste un par de años aquí en lo que es Madrid, eso, unas empresas renovables que no tienen nada que ver. Ya. Plan, ¿cómo cambiaste tanto de ámbito? Porque es un ámbito tan loco el cambio y, sobre todo, Sí, cuando la primera entrevista te salió bien, entiendo que, vaya, que fue el golpe de suerte de tu vida, consideras que, bueno, que no, que Luxemburgo es más fácil que acceder, por ejemplo, que un Suiza de turno, o eh, ¿qué opinas en ese la tema? verdad, la verdad que es muy buena pregunta, porque fue un giro gordo, pero yo honestamente, igual que cuando terminas la carrera o incluso cuando la inicias, yo creo que nadie Mm, tiene claro realmente lo que quiere hacer. Vamos, creo que hay pocas personas mm, que lo tengan claro, no sé, que sea algo muy vocacional, tipo medicina, tipo, pues, bueno, por algo familiar, algo así, sí, creo que poca gente lo tiene claro. Yo, el tema de la energía sí era un tema que me gustaba, tampoco me apasionaba. Lo que mm, pasa que al final, igual que el hecho de irme a Luxemburgo, sigues el dinero y al final te llegan unas oportunidades y te pueden mm, gustar o no, pero si al final lo que quieres es ganar un poquito más de dinero, si en vez de finanzas me hubiese salido, yo qué sé, una empresa de construcción, me hubiese ido. Entonces, mm, por suerte, finanzas, que al final ha sido un descubrimiento, porque yo la verdad que acabé descubriendo todo este mundo por el trabajo, las cosas como mm, son, pero después el camino no ha sido fácil, mm, porque la primera entrevista que yo hice me salió bien, pero trabajaba en un fondo administrando fondos, administrando las inversiones, era un fondo de private equity, y lo que hacías era administrar lo que son las inversiones, pero era más ejecución, más que ver el day to mm, day, ¿sabes? Del fondo. Entonces, no estaba contento con ese trabajo, no me gustaba, no me veía ahí, yo tengo un rol más legal, me gusta mucho más la parte legal, entonces ahí tuve la suerte de cruzarme con la empresa que es la que yo trabajo ya mm, y que fue eso, ya te digo, 3 meses llegar pero bueno, no todo siempre va a mm. salir bien. De hecho, Y, cuando emigras, y besar el cielo, vaya, que fue. efectivamente, Mm, eso fue así, pero bueno, fueron 3 meses aún así que tú dices, ¿qué estoy haciendo sí, aquí? Lloviendo, que me he salido de la ya, empresa en la que estaba bien, a otro ya, país, solo. Pero ya, bueno, claro. al final, después la vida te pone en esas Mm, situaciones por algo. mm, Y tuve la suerte de conocer a mi empresa, en perfil legal, querían un abogado español. Entonces, bueno, fue como fue un match perfecto. sí. Y entonces, pues ahí que estoy, desde ya 3 años Mm, que hace y muy contento. La verdad que muy contento. El mercado de Luxemburgo sí es verdad que es un mercado que tiene muchas oportunidades, pero es un mm. mercado que tiene muchísimo movimiento, Por ejemplo, mucho comparar movimiento. más que Suiza, un país así, que también son países que son muy, que dan mucho Mm, dinero. sí, yo te diría que Luxemburgo tiene un poco más de movimiento incluso, porque Mm, Suiza tiene relativamente los mismos problemas que Luxemburgo. El nivel mm, de, o sea, lo que es encontrar casa es muy complicado, un mm, coste súper elevado, pero yo creo que Luxemburgo, al ser Unión Europea, tiene claro, esa ventaja, que claro. al final es más accesible. Suiza, aún así, pues bueno, es un mercado un poquito más complicado todavía por ese tema, yo creo, tema de visas y de ese tipo de cosas. Entonces te diría que sí, que Luxemburgo es más fácil. Mm, mm. Y respecto a eso de Luxemburgo, para toda esa gente que esté interesada en llegar allí, vaya, entiendo que estos consejos serán un poquito para todos los países, pero especialmente Luxemburgo, países así súper top, ¿qué consejo le da a la gente? Que me imagino que bueno, habrá muchos ámbitos, habrá gente de IT, habrá gente de healthcare, habrá gente de eso de finanzas, de Mm. legal. ¿Qué consejo le puedes dar que tú sepas? Hostia, esto lo he aplicado yo, tengo amigos que lo han aplicado, la hay de puta madre, perdón la expresión. Sí, 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 sí. Yo, Y también idioma y cosas así, por ejemplo, que consideres que hagan falta. sí. Mira, la segunda pregunta te respondo rápido, inglés. O sea, no necesitas más nada, inglés. Mm, Al final, es verdad que aquí se habla mucho francés, porque en Luxemburgo los idiomas oficiales son luxemburgués, mm, francés y alemán. El alemán no se suele tocar mucho, el francés sí se toca. El mm, francés, bastante. Todo lo que es notarial, documentación legal, todo eso mm, normalmente suele estar siempre traducido de inglés y francés. Son los dos mm, idiomas que predominan en la práctica. mm, Pero te diría que inglés. Se tiene que enfocar uno en el mm, inglés y, por supuesto, después puede hablar un segundo idioma.
El francés es un idioma muy guay, que yo estoy en ello, todavía no lo hablo. ¿No? Yo hablo portugués, español e inglés, pero el Mm. francés estoy empezando ahora. Pero te diría que con inglés se llega a todos lados. Por dar una Eso referencia a principalmente. un Y C1 que después un consideras que está consejo. bien, Antonio. Por tener una Sí, referencia a sí, nivel sí, sí, numérico, un sí. C1, ¿no? Vale. Sí, 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 está muy bien, está muy bien. Un C1 está muy bien. Es verdad que después, hombre, lo que tienes es que familiarizarte con el ámbito en el que tú trabajes. Mm, Yo, por ejemplo, no tengo un C1 acreditado, pero al final siempre te van a hacer una entrevista claro. en cualquier sitio. Entonces tú puedes tener el C2 si quieres, pero la Sí, entrevista no te vas a salvar. sí. Y te diría que sí, que el C1 está más que suficiente y, hombre, a lo que estés aplicando, pues si aplicas a Private Equity o si aplicas a eso, a algo más legal, pues, hombre, familiarízate un poco con el vocabulario Mm, y ya está. No hay más. claro. Y un consejo lo tengo claro, tío. Al final es lanzarte a la piscina. O Mm, sea, la diferencia entre el que se va afuera y le va medianamente bien y el que no es el que al mm, final, me vas a perdonar la palabra, pero hay que echarle 2 huevos, coger la mochila y irte a otro país con la mm, incertidumbre que todo eso conlleva. mm, Entonces, el consejo sería adaptarte, saber por qué vas, porque tienes que tener claro el objetivo y pues yo me vine a Luxemburgo por un tema económico, porque quería tener más salario, no me mm, voy a quejar del tiempo, ¿sabes? No claro. voy a decir que Luxemburgo no tiene una playa, es una mierda, ya. Mm, Pues así viene, ¿no? Entonces claro, te diría que te adaptes y tengas claro cuál es el objetivo. Ese es el consejo. claro. Y, y vaya, respecto al tema de Luxemburgo y tal, que también seguro que será muy interesante a nivel fiscal, nivel de vida, salario. ¿Qué datos nos puedes dar así como para tener una idea rápida de, vale, hostia, Luxemburgo se cobra tanto, ahorras tanto y tal? Por darnos una Mira, referencia. en Luxemburgo, por supuesto que todo depende del ámbito, pero ya te digo que el salario mínimo creo que estaba en torno a unos 2.500 euros. Mm, Entonces, bueno, ya te puedes imaginar que el camarero que te está sirviendo la cerveza cobra 2.500 euros. De mm, ahí puedes sacar muchas conclusiones. mm, Conclusiones de por qué la cerveza cuesta lo que cuesta, conclusiones de por qué el supermercado cuesta lo que cuesta. claro. Entonces, bueno, eso por ahí. Después, otra cosa muy buena de Luxemburgo, una curiosidad, es que los salarios están indexados por ley. Entonces, eso ¿A está muy qué? bien. Al IPC. Está Al indexado IPC. a lo que es el IPC en España, ¿sabes? Vale. Aquí tienes el índice equivalente, entonces cuando tienes inflación, cuando tienes estas cosas, siempre hay Sí. una revisión salarial que hace el Sí. gobierno, Que publica unos como poco te informes. suben eso y si ya lo haces muy bien, pues te suben más que eso, entiendo, ¿no? Hombre, claro, después tú tienes la discreción de la empresa que en base a tu rendimiento te subirá lo Mm, que, lo que consideren oportuno, pero por ley tú vas a tener tu salario indexado. Cuando el mm, gobierno emite el informe y se publica cuando suben los salarios, te lo indexan. De hecho, por ejemplo, creo que durante el COVID lo indexaron 3 veces y fue como una subida de un 7 y pico por ciento o un 6%. O sea, que al final a lo tonto mm, es una buena subida y eso después se agradece porque no te quedas atrás. claro. Entonces, eso como curiosidad te diría que Luxemburgo para eso está muy bien. Después, obviamente, Mm, podemos entrar a la parte mala, que cuando escuchas a toda la mm, gente lo ve todo muy bonito, pero después Luxemburgo es una ciudad muy chica, sí. tiene el ocio que tiene, bueno, tiene esa parte mala, pero lo El mismo. ocio que a las 12 se ha acabado, ¿no? Casi, como quien dice. Bueno, no te creas, porque ahora hay mucho español e italiano Que y animan la hay fiesta, ¿no? sí, y animan bastante la fiesta. Tienes donde, Mm, tienes donde encontrar, pero al final las caras, tú te cruzas con la gente y sí. sabes Ya, por ya dónde conocéis están. los que hacen cosas, Sí, ¿no? Por sí, ahí, sí. ¿no? Ya Claro. sabes quiénes son cada quien, ¿sabes? Y sabes dónde Sí. trabajan, es Mm. sencillo. Grupos de. Bueno, la mayoría de gente que hay por ahí entiendo que son todos inmigrantes, ¿no? ¿Nacionalidades son principalmente latinas o son de todo tipo de Mira, gente de todos los perfiles, de todos los países del mundo? mm, mira, Luxemburgo es curioso porque la primera gran ola de inmigración de Luxemburgo fue de Portugal. Entonces, es un idioma que escuchan mucho por aquí. Mm, El portugués, sobre todo en todo lo que es construcción, supermercado, todo mm, eso, siempre hay alguien hablando portugués. Entonces, portugués hay mucho. Después te diría que así la segunda ola fueron de italianos mm, y después españoles. Y lo que mm, más predomina en Luxemburgo, bueno, obviamente quitando francés también por cercanía, mm, pues eso, quitando Italia, España, Portugal, te diría que también hay, como hay Amazon, que tiene aquí los headquarters y todo eso, pues hay mm, también muchos indios, hay también latinos, hay mm, también mucho chino, cada vez hay más mm. asiáticos. La banca china está apretando Sí. mucho en lo que es el centro de Luxemburgo, que se llama Hamilius. Ves tres, Mm, cuatro bancos, el Banco de Agricultura chino, HSBC, mm, o sea, ves un montón de bancos chinos y además en los principales sitios también de la ciudad. Entonces, ahí ves también un poco, bueno, mm, los países también que mm, están cogiendo el relevo y te diría que mm, sí, que mm, hay bastante asiático. mm. Por dar un número un poquito más preciso, Antonio, por ejemplo, el salario promedio de, vamos a decir, una persona cualificada que ha hecho una carrera en España, que es un junior, mid, incluso llegar a senior, ¿qué sueldo podría ganar allí neto? ¿Cuánto se le podría gastar en vida? En plan, obviamente, si vive Mm, fuera o vive en Luxemburgo, pues hay muchos gastos que cambian y tal.
y cuánto puedes ahorrar y sobre todo la diferencia con España, porque hay mucha gente que hasta que no ve los números en su cara dice, hostia, el coste de vida aquí es 15 veces más grande. Pero no, luego Sí, llega la realidad y no, el coste de vida a lo mejor es el doble, pero los salarios son el cuádruple. Entonces va un poquito por ahí. Sí, sí, puedes sí, dar sí, un número sí. más precisos para esa gente. Sí, claro. A ver, te diría, y empiezo por el final otra vez, que lo que es el coste de vida, por supuesto que es alto, sobre Mm, todo en comparación con España, te diría el tema casa. Pero es que después no, creo que no somos conscientes, porque eso también es otro mito de, no, Luxemburgo es carísimo, no sé mm, qué. Que muy bien, pero que tú en Madrid sales y 12 euros la copa te la cobran. Y aquí a lo mejor te cuesta 15. Y el sueldo, ahora, ya mm. hace tiempo que no voy, ya, pues entonces ya estoy yo desconectado. Tú lo sabes bien, ¿no? Es que estoy ahí por Madrid y por eso Pero, mismo sé que... Uf, pues eso mismo, y aquí al final no es tanta la diferencia. mm, Para que te hagas una idea, por ejemplo, yo en mi anterior casa, que compartía piso con dos mm, chicos españoles, yo pagaba unos 900 euros de alquiler, mm, que es un poquito más bajo de lo que es el Luxemburgo. El Luxemburgo compartiendo piso estás en torno a los 900 y a los 1.200 euros. mm, Eso no te lo quita nadie. Después, lo demás es un poco subjetivo, a nivel de salidas, a nivel de, al final, como en todos lados, te gastas lo que te quieras gastar. Si mm, sales todos los fines de semana, pues hombre, mm, ponle acá la salida, 100 euros pues, te puedes dejar. Si sales a cenar, te vas de copa, la cerveza, lo largas, mm, pues al final te puedes dejar ese dinero. Pero mm, vamos, que te digo una cosa, que no tiene mucho que envidiarle lo que son los precios a Madrid. Por supuesto mm, que es más caro, pero en Madrid después es el ejemplo que siempre digo. Yo aquí, a lo mejor Luxemburgo, yo no soy una persona tampoco que salga un montón de fiesta, pero a lo mejor Luxemburgo salía 2 veces al mes de fiesta, pero es que en mm, Madrid salía 5 veces eso, ¿sabes? Entonces, claro, ese es otro, mm. otra cosa que tienes que tener en Sí, cuenta, que la ¿sabes? mentalidad también cambia, ¿no? Que no bajo la misma mentalidad cuando vas a vivir a la vida que a cuando vas a ahorrar, como quien dice, ¿no? Efectivamente, yo mi mentalidad, que de hecho por eso la verdad no me escondo en ese sentido, Andrés también ha hecho mucho soporte de eso, porque al final pues te enganchas a eso, dices, venga, pues Mm, ahora voy a aprender de inmersión, ahora voy a aprender de esto, del otro, y mm, dan curiosidades, empiezas otro idioma, yo llegué sin hablar portugués, ahora me he sacado el C1 de portugués, ahora estoy con el francés. Al final, pues bueno, el tiempo lo sustituyes con otra cosa. Ya tú mm, decides si lo sustituyes con algo productivo o no. Yo en este mm, caso quiero aprovechar y, joder, si me puedo volver de Luxemburgo en algún momento que me vuelva o que me quede aquí, no, mm, Dios sabe, pero puedo volver con 4 idiomas, una buena experiencia profesional, todo eso, pues hombre, ya por lo menos que vean el currículum y no digan, este tío mm, es retrasado, ¿sabes? mm, Que como, mm. Y Antonio, has dicho eso, 900, vamos a poner 1.000 euros de alquiler de habitaciones. Un salario, 4.000, 5.000 es lo normal. La compra, otros 1.000 euros. es que ¿Cuánto? tío, el salario depende mucho de tanto tu tiempo de experiencia como del ámbito, ¿sabes? Mm, A ver, te diría que un junior puede empezar con 52.000 brutos, mm, que después limpio que se te queda en 3.200, 3.000 por ahí, mm, te diría que eso es más o menos la, el starting point, ¿sabes? O sea, mm, por lo menos 50, mm, eso no te lo quita nadie, es lo mínimo, lo que se despacha mm. en las Before y en este tipo de empresas. Claro. Y ya entiendo eso, que ya un medio, un seed, en plan, vaya con Sí, senior. ya un No, medio, no a es ver. raro encontrarse 100K, ¿no? No es raro. No, por supuesto que no. O sea, quiero decir, lo que pasa es que hay mucha diferencia entre lo que es el salario medio y el salario mediano. Mm, Entonces hay bastante mm, diferencia. El salario sí, medio al final lo suben mucho, pues lo que sí, las son empresas, claro. las empresas, lo que son también el luxemburgués como tal. Su casa en 20 o 30 años no sé cuánto se habrá revalorizado, Ya, ¿sabes? claro. Porque ha sido una barbaridad. Y el salario medio y el mediano hay diferencia. Te diría que Mm, tú ves el salario medio y, bueno, es un salario real que te lo puedes creer, pero te diría que el salario mediano, por lo menos en lo que son los entornos nuestros, ¿sabes? Es lo más normal. mm. Vale, vale. Y No has ahí, dicho el perdón, número, pero, no has dicho el número, pero bueno. sí, no, te doy rango, no, perdón, te doy rango. Quiero Es más que decir, nada por eso, porque quiero eso, que la gente ve un número, pero en plan, que sí. no te quiera forzar, que no. No, que yo lo digo, Claro. si es porque se me ha olvidado, pero un Mm, salario así entre 65, 80 y algo, ya cuando tiene unos buenos años de experiencia, mm, no es descabellado, no es descabellado encontrártelo. mm. Vale, vale. Pues ya sabéis, chicos, si queréis cobrar, hay que salir de España y Luxemburgo no es mala opción. No es Vale. mala. Ahora te voy a hacer una pregunta muy personal, ¿vale? Que esta es un poquito por ver a nivel ya más personal. ¿Qué es lo peor o lo que menos te gusta de haberte ido a Luxemburgo barra haberte ido fuera? ¿Sabes? ¿Qué es lo que más Mm, echas de menos? Que dices, hostia, mm. esto de vez en cuando me choca, ¿sabes? Sí, a ver, a nivel cultural desde Luxemburgo, a mí personalmente es lo que más me ha costado. Mm,
sea, si entro por las dos partes, a nivel personal, lo que más me ha costado a mí, tú también eres del sur, Mm, bueno, voy a prejuzgar aquí, pero normalmente somos gente muy familiar. mm, Y el estar lejos de la familia es algo complicado. Yo además vengo de una familia que es de Sevilla de toda la vida, mm, no ha emigrado, solo un primo mío que tengo viviendo en el extranjero, en Dubái, pero el resto de personas en mi familia no ha emigrado. Entonces, claro, mm, es complicado. Es complicado porque tú tienes un vínculo muy grande con la familia y después al final verás que estoy a 2 horas y media en avión, o sea, que no estoy yo en mm. la India viviendo. Ya, claro. Pero después se hace complicado. Pero es como todo en la vida. Todo tiene su parte buena y su parte mala. Habrá gente también que estará oyendo eso y estoy viviendo con los padres y dirán, Mm, pues yo estoy deseando irme. Después ya, te vas y te das cuenta que, mm, que- que te falta algo, ¿no? Que al final la familia es lo más importante. Y a nivel cultural, pues, hombre, también venimos de una cultura muy de salir, una cultura muy social, una mm, cultura en este sentido. Te das cuenta que Luxemburgo es un sitio más para trabajar que para mm, vivir, en el sentido de que Luxemburgo es lo que claro. es. Claro, Y que al final. está allí temporalmente con fecha de caducidad, como quien dice, ¿no? Sí y no, porque yo llegué y digo, bueno, 2 añitos y ya me vuelvo, hago un poquito Mm, de currículum y me compro una casa. sí. Y, y justo iba un poco por ahí, en plan, ¿qué catalizador tiene que darte a ti? Bueno, tiene que ocurrir para que vuelvas a España o no, a lo mejor no, y a lo mejor nunca vuelves. Hay un catalizador, ¿no? Y en caso de que haya, Pues tío, ¿qué sería? la verdad que es buena pregunta y ya te adelanto que no hay una respuesta definida, pero mi catalizador al principio era económico, en plan de yo cuando vea Mm, ya que tengo bien de dinerito me vuelvo. Y mm, después es que dices, tío, yo ahora mismo vuelvo a España, tengo que aceptar otro tipo de salario que mm, no estaría conforme, voy a ser uno más, porque en España después eres uno más, gente joven como yo, con ganas de comerse el mundo, hay miles. Y, mm, y mi catalizador realmente es disfrutar la empresa en la que estoy, mm, disfrutar el trabajo que hago y no ponerme un deadline, porque creo que después no es realista. Después te pueden pasar muchas mm, cosas en la vida. Puedes conocer a una chica o mañana a mi familia mm, le puede pasar lo que sea y tengo que volver. Entonces mm, mi catalizador ahora mismo es seguir en mi empresa, contento, seguir creciendo, mm, aprender más idiomas y formarme y ya la vida dirá, ¿sabes? Nunca hay prisas para volverte a la casilla de inicio. claro, claro. Entonces, no hay catalizador, con perdón. Sí, A lo que mejor, sí, bueno, sin irá llegando. Steam Index, a lo mejor sí, ¿eh? Ojo, luego hablamos del estilo, ¿eh? Pero bueno. Una pregunta que está en relación a lo que has comentado de tu primo. ¿No será tu primo, por curiosidad, un tal Frank que vive en Dubái, No, no? no. Mi primo no es el que, No, el que ni CEO la de web. Tuloy ni nada, ¿no? Mi primo no es CEO de Tulao y se pasa No, por el canal de la pizarra. Mira que le pasan muchas veces vídeos, tío, pero no sí, se, no se ¿no? engancha, no se Es un engancha. Cristo bro, ¿no? Le gusta más. Sí, Le él, gusta él más está la vela mucho de Dios. él está muy metido en tema inmobiliario en Dubái. Le gusta Mm, mucho eso y tira por ahí. mm, Entonces, pues ya. sí, está allí, ¿no? Vale. Vale. Pues vaya, no sé si Antonio quiere hablar algo más de Luxemburgo, pero Bueno, si quieres puedo entrar un poco en lo que hago y comento un vale, poco pues lo sí, que hacemos. coméntanos un poquito eso, sobre qué es tu posición, qué haces, y ya sobre Vale. eso ya derivamos en una de esas ramas que me has comentado antes que hacía, de un poco más del tema de la inversión, ¿vale? Ujú. Claro que sí, tú me lo desvías cuando quieras y me interrumpes, que, Vale, que yo, que yo hago y sigo, ¿eh? pues eso, ¿qué hace Antonio en su día a día? Antonio se levanta, va al trabajo. Qué es lo que hace en la oficina? ¿A qué se dedica? Mira, pues nosotros somos una empresa, es algo que se llama mucho en Luxemburgo. En Luxemburgo al final tiras por banca o tiras por wealth management, que es lo que yo ¿Mm? hago, o la mayoría de la gente después puede trabajar en Big Four, en todo lo que son consultoras o Amazon. Amazon tiene los headquarters en Luxemburgo y son ¿Mm? enormes. Entonces, lo que nosotros hacemos, que también lo hacen muchas empresas, se llama wealth management. Al final, nosotros, bueno, Luxemburgo es caracterizada porque es un país que tiene muchísima seguridad jurídica. Mucha ¿Mm? gente pensará, oh, Luxemburgo es un paraíso fiscal. Eso es lo primero que digo. No, Luxemburgo no es un paraíso fiscal. Luxemburgo no, fue un paraíso fiscal hasta 2008, 2009, pero ya ¿Mm? no lo es. Luxemburgo es un país miembro de la Unión Europea, de la OECD, y Luxemburgo cumple con. Luxemburgo no hay secreto bancario, eso ya terminó. Si no, no ¿Mm? sería, no sería miembro de la Unión Europea. Entonces, por lo que se caracteriza Luxemburgo a día de hoy es porque obviamente sí tiene fiscalidades que son más atractivas para pues, todo lo que son fondos, para grandes fortunas, que ahora entraré un poquito en eso.
y sobre todo por la estabilidad. Al final, tú cuando eres una gran entidad, cuando eres una gran fortuna, tú lo que quieres es tener tu dinero en el sitio que sea más seguro a nivel Mm, jurídico y a nivel político. Y a mí a nivel global, a día de hoy, no se me ocurre ningún país que pueda tomar el relevo de Luxemburgo. Entonces, ese a día de hoy es el principal atractivo, mm. eso sin duda. ¿Mejor Eh, Luxemburgo que Suiza? A nivel secreto bancario y cosas así? Se ¿O echan qué ahí a... nivel? Bueno, es que el secreto bancario no hay en Luxemburgo y en Suiza Mm, tampoco. El secreto mm. bancario ya es algo que se ha Del terminado. pasado, ¿no? Ahora podemos entrar en qué países hay secreto bancario, eso Mm, te puedo contar si quieres vale. un poquito Venga. ahora. Luego, para los que tengan el parche en el ojo, lo contamos un poquito rápido, ¿vale? Luego lo contamos un poco, que ya te digo que aún así no todo es tan bonito. Ahora Mm, mismo a nivel global se ha armonizado muchísimo lo que es el intercambio de información mm, y es complicado ocultar algo a nivel financiero, que obviamente hay maneras, pero bueno, siempre vas a tener un riesgo súper elevado. Y ya te digo yo que Luxemburgo y Suiza a día de hoy, hablo sobre todo por lo que más conozco, que es Luxemburgo, no funciona así. Luxemburgo tiene un nivel de compliance y un nivel de control regulatorio sobre todas las personas brutal. Porque Luxemburgo sí fue paraíso fiscal, pero al final pues todo lo que es Francia y Alemania principalmente se le echaron mm, encima y dijeron o esto se regulariza o mm, hay problemas. mm, Entonces, bueno, no me desvío, ahora entro en eso, pero lo que nosotros hacemos al final es wealth management, que al final nos dedicamos a, bueno, hay familias o personas con mucho dinero que quieren trasladar y deslocalizar parte de su patrimonio afuera mm. de su país, ya sea por cuestiones políticas, ya sea porque su país es un país un poco inestable y entonces a partir de ahí, pues todos los checks que tienen que cubrir, que sea, pues, por ejemplo, una jurisdicción que te dé mucho acceso al mejor sistema financiero, bancario, cubre Mm, Luxemburgo, lo que estaban hablando antes de seguridad jurídica también lo cumple, pues es uno de los destinos favoritos mm, de este tipo de mm. perfil de personas. Entonces, Antonio, ahí es este, donde este tipo de personas, mínimo cuánto tienen? ¿Mínimo tienen 1 millón? ¿Mínimo son 10? no, más. Yo te diría que Vale. mínimo para estar en Luxemburgo estamos hablando de 50 millones arriba y más. Y Vale. nosotros bueno, en el wealth management se mueven cantidades de billones, o sea, se mueven billonarios, gente con Mm, mucho dinero, de cifras locas. mm, Entonces, porque al final las estructuras son costosas también. Es verdad que a nivel fiscal, pues, bueno, te puede merecer la pena, pero claro, por otro lado también lo que es la estructura es costosa. Entonces nosotros entramos ahí, lo que ayudamos mm, es pues, bueno, pues a sentarnos un poco con lo que son familias o compañías y estructurar un poco lo que es su estructura legal y mm, optimizarla lo máximo posible. La mm, mayoría, ya te puedes imaginar que la mayoría de incertidumbres de este tipo de perfiles de familias pues son hombre, la incertidumbre sucesoria, al final todo eso quieren organizarlo muy bien mm, y ahí es donde entramos nosotros, les ayudamos con la parte legal y regulatoria de Luxemburgo, establecemos la mm, entidad aquí, también en Suiza se trabaja también, en mi empresa, en la mm, mayoría de empresas. Entonces, ahí, pues bueno, optimizamos un poco lo que es su patrimonio y les decimos los que son los mejores vehículos para mm, ellos y entramos con ellos en lo que son la dirección de la sociedad y mm, les apoyamos en lo que son el día a día. Esa es un poco nuestra tarea. No sé mm. si se explica bien o hay Sí, sí, algo yo que creo no que hay. más o menos sí, eso. Cómo esa persona que tiene tanto dinero que no puede ni gastarlo en una vida, cómo lo ordena, cómo lo prepara para el día que se vaya, cómo deja Claro, todo eso. Lo más. Vaya, dejar como cajoncitos con cada uno con un billete y que cada uno haga lo que tenga que hacer, ¿no? Mm, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, bueno, porque es que después cada jurisdicción o cada país tiene su jurisdicción, por así decirlo, de seguridad jurídica. mm, Por ejemplo, Luxemburgo mueve mucho en lo que es América, mm, Europa, pero por ejemplo Dubái, pues ahora mismo es un poco más incipiente, pero mueve más un poco lo que es el mercado africano, el mm, mercado asiático, aunque no sé, también mm, tiene Singapur, ¿sabes? Pero Luxemburgo se encarga más de esa zona, América, Europa y si puedes tiene un poco de Europa del Este, ¿no? mm, Entonces, pues bueno, este tipo de perfiles o tipo de patrimonios, pues son familias que a lo mejor viven en países de Latinoamérica, pues un poco más inestables y pues siempre quieren tener una sociedad afuera en la que deslocalicen parte de su patrimonio. mm, Y bueno, el caso de que tengas una Venezuela 2.0 mm. y te venga alguien que te diga expropiese, pues que por lo Sí. menos no puedan conseguirlo, Sí, ¿sabes? que no es tan fácil o que esté en tantos sitios que sea la segunda Efectivamente. parte, ¿no? Vale. Eso es básicamente lo que se conoce como Mm, asset protection. mm. Entonces, tan sencillo como eso. Y entrando ya un poquito más en el grano en ese tipo de diversificación, ¿qué podemos encontrar ahí? Fondos de inversión, podemos encontrar private equity, podemos encontrar cash, oro, lingotes literalmente en su casa.
Sí, no. propiedades, ¿qué cosa? Sí, mira, a nivel legal, a nivel de estructura, lo que se despacha mucho en Luxemburgo, por ejemplo, hay una sociedad que se llama SPF, que en francés significa Sociedad de Patrimonio Familiar, ¿Mm? y al final son sociedades pensadas exclusivamente para la inversión en mercados financieros. Entonces Mm, son vehículos orientados exclusivamente a mercados financieros. mm, Tienen una tributación muy atractiva porque al final no pagan lo que es Corporate Income Tax, que es el impuesto de sociedades, tributan de otra manera, que bueno, tributan no por la ganancia de capital, sino por el capital social, más la prima de emisión, más una parte de la deuda que supera eso, pero mm, no entramos en eso. Entonces, son vehículos principalmente orientados a eso, a bolsa, private equity, ETF, todo eso. mm, Entonces, por una parte, eso es lo que más se despacha. Dentro de eso, ¿qué es lo que más se despacha? Pues lo típico, o sea, obviamente todos los palos. Cuando tienes un mm, patrimonio elevado, al final, pues diversificas, ¿no? Y lo que nosotros vemos mucho, pues es renta variable, renta fija, private equity. Puedo entrar también en lo que no vemos y entrar un poco más en detalle mm. en cada cosa, porque, por ejemplo, private equity te sorprendería la cantidad que destinan a private equity. Te diría Sí, que por incluso, ejemplo, eso me parece súper curioso, porque ahora el private equity está en boca de todos, de, es una burbuja, sí, tened cuidado que las valoraciones son muy excesivas, al final es un mundo súper, bueno, no súper opaco, pero mucho más opaco, la liquidez es súper reducida, tienes que ir a una ronda de financiación para sí, financiarte, que luego en función de quién te dé sí. dinero vales X, y ahí está un poco la movida que hay ahora, sobre todo con OpenAI y Anthropic, que, vaya, súper de actualidad. ¿Qué hay por ahí, Antonio? Eso es una locura. Lo que pasa es, claro, private equity es un mundo enorme. Hay de todo. Ya te digo que lo principal que se ve en nuestros clientes pues son las principales empresas en este sentido. O sea, lo que BlackRock, KKR, todo este tipo Mm, de empresas. Y al final, bueno, yo pienso que también apostamos un poco más por private equity porque al final son portfolios muy orientados a largo plazo. Entonces, tú no tienes necesidad de liquidez ninguna. mm, Entonces, pues bueno, en lo normal históricamente es que ese private equity siempre te dé un plus más de return. Entonces, mm, al final, pues apuestan un poco por eso, porque son sociedades más muchas en ese sentido, orientadas a la mm, inversión. Entonces, aunque por supuesto que se tiene renta variable, renta fija, y ahora te entro un poco en curiosidades que yo mm, veo, el private equity se despacha mucho. Yo pienso que es principalmente porque, primero, tienen acceso a un mercado que es más limitado, porque no todo el mm, mundo puede acceder a este tipo de gestora de este calibre. Y segundo, por eso, por el tema de lo que es plazo de inversión. O sea, al final, si son mm. gente que van a 15, 15, 20 años y ese Sí. private equity te va a dar ese plus más, pues va por ello. Mm, mm. Sobre esas curiosidades que comenta Antonio, ¿qué nos puedes decir? ¿Son sobre el private equity, sobre productos en general específicos? ¿Qué hay Mira, por ahí que sea curioso? lo resumo mucho, pero por ejemplo, no veo en las carteras Bitcoin. No veo. Ni uno, en Yo plan, tengo. ¿antes lo veía y ahora no? ¿O nunca lo has No lo he visto? visto. No lo he visto. No lo he visto ninguna. Yo no he visto ningún balance Bitcoin, o Mm, sea, o ETF de Bitcoin, yo no lo he visto. Y después algo también curioso, que ahí tengo yo, pues bueno, siempre que hay alguna reunión lo suelto, es que renta variable de gestión activa no suelen llevar, porque es mm, la chapa que comentan siempre en toda la reunión. mm, Gestión pasiva indexada. Nunca o rara vez, si ves un poco de Berkshire o algo de eso, en sí. carteras grandes siempre, pero siempre te dice gestión pasiva porque es barata, las comisiones te comen el capital Mm, y no hay ningún gestor que a largo plazo, o casi ningún gestor que a sí. largo plazo supera el índice. Mm, Entonces, renta variable activa, no veo nada. Ellos, si buscan un poco más el plus para superar al índice o lo que sea, intentan ir por la parte más de renta fija, más allí, le intentan buscar ahí el plus. mm, Pero renta variable de gestión activa, mm, súper poca, o sea, súper poca. mm, Bitcoin nada, como te he dicho, y después mm, oro depende, pero tampoco es un activo que te mm. encuentre Sí. muchísimo. Entiendo que ahora a lo mejor habrás visto cómo eso, últimamente, pues a lo mejor hace 3 meses todo el mundo lo quería y había mucha demanda, ahora nadie lo quiere. Sí, yo ahí tengo un poco mi teoría ¿Mm? y creo que el oro han sido, bueno, no mi teoría, ¿verdad? Es un poco el notorio público, pero creo que lo han movido más los gobiernos centrales. O sea, yo creo Mm, que ha habido mucha recompra de países como Polonia, países como China. Al final, China, o sea, China lo tiene jodido, porque es que si tú quieres hacer frente, que tampoco creo que sea su objetivo, hacer frente al dólar, el yuan, nadie confía en el yuan, lo de que el mm, tema de la BRICS van a crear una moneda, yo sigo ya esperando eso desde hace 10 años. mm, Entonces, ¿qué compras? Bonos estadounidenses a nivel que tiene la deuda y para financiar a Estados Unidos, entonces compras oro.
Mm, Entonces, es que no hay ninguna otra opción. Entonces, yo se lo achaco un poco a eso, a compras de gobiernos centrales. Y mm, a nivel patrimonial, ya te digo, si hay familias que tienen oro en sus carteras, en ETF normal y corriente, como podemos tener tú y yo, pero no es el activo que más mm, reluce. Yo veo bastante más bonos que oro. Y yo, mm, yo personalmente preferiría tener oro, de hecho, tengo oro a bonos, por ejemplo, pero es verdad que si tienes bonos que te están pagando el 5%, como pasa en Estados mm, Unidos, y eso, pues joder, un 5% es una barbaridad. Entonces mm, te diría que esas son un poco las carteras mm. que se... Sí. Otro tipo de activos, por ejemplo, como el casa y cosas así, coches, yo qué sé, ese tipo de Es patrimonio, ¿se que mueve o no? Es que sabes qué pasa, que como estas sociedades son, por ejemplo, no voy a entrar a explicar más porque no sé cuánto gusta esto o no, pero por ejemplo, Mm, una de las actividades prohibidas de las SPF es tener inmuebles, es tener activos inmobiliarios dentro de, mm, dentro de la sociedad. No es un tipo de sociedad hecha para eso. Sí puedes hacer, que lo hacen muchos, invertir con private equity mm, y fondos más privados en inmuebles. Eso sí se hace mucho. mm, De hecho, es también otra parte de la cartera que se invierten de clientes mm, notoria. Entonces, eso sí se hace. Ya te digo que los activos que nosotros vemos son principalmente eso, inmobiliarios por fondos y este tipo de cartera. Obviamente, pues después con ese patrimonio, claro que hay, claro, bueno, arte, hay este tipo de cosas. Te diría que quizás algo así un poco más exótico te diría arte, sí, sí. pero ya te digo que es algo que Mm. no veo, no veo. Antonio, respecto a renta variable, que bueno, antes he comentado que son todos indexados, ¿qué van indexados? ¿Al S&P, bueno, S&P 500, al MSCI World? Hay Pues gente que tío, tira Emerging, China, ¿a qué se eh, indexan? Pues, yo, tú piensas que estamos hablando de carteras grandes, ¿sabes? O sea, Mm, muy grandes. Entonces, tienen de todo. Tienen SP500, hedge y no hedge. mm, MSCI World, hedge y no hedge. En francos suizos también, bonos en francos suizos, inversión en renta fija en francos suizos, monetarios en dólares, monetarios en euros, monetarios porque al final mm, piensa que tú estás diversificando ya no a nivel de fondos, tú estás mm, diversificando a nivel de bancos, estás diversificando a nivel de país, tú tienes que diversificar a nivel de divisa. Algunos, otros no, otros apuestan por el mm, dólar y para mm, adelante. Tú tienes que hacer mucha diversificación, entonces, pues bueno, tienes 4 bancos, necesitas un banco en Estados Unidos, otro en Suiza, otro en Luxemburgo y otro en Hong mm, Kong, si quieres. Entonces, es diversificación en todas las capas. sí, Diversificación en inversión, diversificación en banco, diversificación en banco custodio, en mm, sociedades, diversificación en mm, todos los niveles, ¿sabes? mm, Entonces, eso mm, es lo que hay, pero sí, mm, MSCI World se ve muchísimo, SP500 una barbaridad, Nasdaq veo menos, pero también se ve, es todo, o sea, es un poco mm, todo porque son, son mm, carteras, son carteras monstruosas. mm. Y respecto al tema apalancamiento, ¿hay apalancamiento bastante por ahí? Porque es verdad que ahora está también súper de moda el apalancamiento y sobre todo en private equity va de la mano casi. ¿Ves que hay mucho? ¿Crees que es algo peligroso? ¿Crees que es algo razonable? ¿Qué opinas? Bueno, Y si lo encuentras, si es común. el apalancamiento se ve en el día a día, o sea, al final este tipo de sociedades son sociedades que también tienen líneas de crédito, ¿sabes? Entonces son sociedades con grandes fortunas, ¿sabes? Que Mm, al final los bancos lo que hacen es otorgarle línea de crédito. Entonces tú tienes una línea de crédito otorgada por, me lo invento, JP Morgan, de 100 millones de euros o de mm, dólares, y tú entonces de esa línea de crédito vas tirando conforme el mercado te va dando oportunidades. Eso lo veo mm, mucho, que se aprovechan mucho las oportunidades y la volatilidad del mercado. En aranceles se aprovecha la oportunidad, en la guerra con mm, Irán se aprovecha la oportunidad. Entonces tú normalmente tienes ahí una línea de crédito, una financiación, que al final, pues, llámalo apalancamiento, pero tienes ahí esa línea de crédito que tú vas tirando conforme vas necesitando capital. Entonces, eso sí se ve mucho y es algo muy común, porque tú al final piensas que cuando eres una gran fortuna, tú no quieres vender, porque si vendes mm, tienes que tributar. La claro. SPF está muy bien porque te Mm, permite jugar con sí. esto, ¿no? La Sí, venta allí del la Estado. idea es, como aquí en España, los traspasos entre fondos, ¿no? De jugar con la Bueno, aquí los traspasos pinoración de y sí, fondos sí, no eso. se pueden hacer, Ah, porque los ¿no? traspasos de fondos es algo solo en España. Fuera de España Mm, no existe, no mm, se lleva. Aquí lo que se juega es que tú con tu sociedad no tributas por ganancia de capital, que es algo mm, que es muy importante, y después lo que se juega es con esto, con la pignoración. Tú no vendes, tú pignoras. O sea, tú mm, tienes un fondo con una ganancia del 30%, tú no, tú mm, no ejecutas esa ganancia. Tú lo mm, que haces ignorar mm, para después ejecutarlo. Pero bueno, ya te digo, son capitales tan grandes que el banco siempre te va a ofrecer financiación. mm. Y Antonio, respecto a esto que comentas de los fondos, eh,
obviamente es complicado vender o suelen ser gente más reacia a vender para traspasar, ¿no? Pero ¿estás notando o las nuevas carteras que entran de forma más defensiva o da igual, siguen entrando con el mismo perfil del que entraron Siguen hace 5 meses? entrando, yo te diría que siguen entrando con perfil. También es que yo pienso que no estoy en el día a día de lo que es un Mm, fondo de inversión, un banco. Yo mm, estoy en algo orientado a muy largo plazo, orientado mm, a una planificación familiar y patrimonial a largo mm. plazo. Sí, Entonces, mínimo 20 años y que... efectivamente, al final es generational wealth, ¿sabes? Es Mm, verdad que todos los años se revisan las carteras y todos los años hay movimientos en esas carteras, entonces mm, siempre ajustan. Sí te diría que la mayoría de carteras pues van con más renta fija que renta variable. Yo creo que por el mm, atractivo ahora mismo de los mm, yields, pero, mm, pero la mayoría van con más renta mm, fija que renta variable. Eso sí, sí te lo diría. Igual que el private equity predomina y lo sobreponderan, mm, te diría que renta fija se mm. ve mucho. Y por entrar dentro de renta fija un poquito por encima, hay países que están de moda, estilo Suiza, que aunque te paga un cero, sabes que la seguridad del franco te la da. Europa, que está un poquillo de capa caída. La gente, por ejemplo, ha vendido Sí. mucho a Alemania y se ha cambiado a países más seguros, como a lo mejor ahora un Sí. Italia y tal. Empresas, ¿qué ocurrió por ahí? Te diría que aquí me voy a tirar un triple, pero el Mm, 85% Estados Unidos. O sea, Estados Unidos. Es verdad que yo también estoy un poco secado porque el tipo de clientes que nosotros tenemos, sobre todo, también miran mucho a Estados Unidos. mm, Entonces, todo lo que es balance en dólares, bonos americanos, confían mucho en Estados Unidos. Inversión, private equity, Estados Unidos. Al final, verá, es lo que mueve, ¿no? Estados Unidos es el rey de esto. mm, Entonces, te diría que Estados Unidos, sobre todo, cuando sí quieres una parte más defensiva, sí ves en la cartera francos suizos, pero sobre todo son mm. fondos en CHF, ¿sabes? No, Sí, no, no es tanto un bono, yo no he visto un sí. bono de Suiza en mi Sí, cartera. que es invertir en franco y que franco sea el que juegue y no sea el bono del Efecti- 0%. Efectivamente, que al Mm, final también cuando se hablan siempre te dicen es que lo mismo que dice Andrés, ahí lo repito, pero al final cubrir esa divisa te cuesta y mm, entonces tienes que entrar en ¿te merece la pena tener franco suizo con lo que te cuesta el ETF? mm, Pues no lo sé, la verdad, cuando tienes mucha pasta pues al final una parte la puedes destinar a ella, pero la mayoría te diría que dólares a muerte. mm, ujú. Y ya última pregunta sobre el tema. Me imagino que toda esta gente que comenta tiene prácticamente todo su dinero invertido, tiene un pequeño porcentaje, a lo mejor un 50%. ¿Cómo operan? ¿Operan con pinoración como se habla tan a menudo que es el vehículo de los ricos o cómo hacen? O sea, al final siempre estás invertido, estarás en monetario, estarás en oro, Mm, estarás yo qué sé, en préstamos a filiales, mm, estarás en todo, pero el dinero siempre está en movimiento. O mm, sea, no hay día que no se pare. El tema de la pignoración está muy bien, ya te digo que tiran mucho de uso de ello, sobre todo lo que son líneas de crédito, credit lines, mm, es una transacción que es muy común, pero es verdad que la pignoración se puede ver más a lo mejor en lo que es persona física, ¿sabes? Que nosotros no llevamos, mm, porque nosotros estamos en la parte corporate. Entonces la mm, pignoración en la persona física es muy común porque al final tú no puedes vender porque te vas a estar enfrente al impuesto más alto que al final es el IRPF, ¿no? Entonces la mm, pignoración se da mucho en eso. En este tipo de sociedades, que ahora te puedo explicar también un poco más como eso, ¿no? No tienen corporate income tax, pues no estás tan afectado en eso, ¿sabes? mm, Y te diría que eso, la pignoración, por supuesto que se ve, pero ya te digo, credit pero lines. que tampoco tanto como la gente piensa que es tan común. No mucho porque, quiero decir, son sociedades con mucho capital, Mm, ¿sabes? ¿Hasta qué punto también quiere estar apalancado? O sea, mm, y después que le vas a meter a un ETF por dos cuando tienes una cartera de 500 millones. O mm. sea, ¿cuál es el propósito de Sí, eso? No, que tampoco te no, merece tanto la volatilidad versus no. lo que O podrías perder, sea, ¿no? Entrando. totalmente. Es que al final, yo qué sé, si te sacas un 5%, un 6% incluso, Sí, ya, vaya, aplaudimos y ¿para qué quieres claro. más? ¿Sabes? No, no, Mm, no merece la mm, pena. mm. Vale, y Antonio, no sé si tienes algo más que comentarnos de Luxemburgo. Si quieres, luego volvemos. Pero ahora un Sí. poquito quería ya un poco la parte más personal de Antonio. ¿Qué lleva Antonio y por qué se llama Arturo Pictech China? ¿No? Pues si nos podías comentar un poquito sobre esa parte y eso. Y si luego, si la gente tiene dudas sobre Luxemburgo, pues volvemos y vamos justamente específicamente a eso, porque creo que ya más o menos hemos hecho un resumen de lo que hace y de lo que es Luxemburgo, ¿vale? Muy claro. Claro, claro. A ver, mi cartera es la cartera de una persona del canal que yo creo que ya ha aprendido lo suficiente, ¿no? Yo, si Mm, te la enseño, mm. ¿puedo compartir pantalla? Sí, sí, claro. Primera pregunta, ¿cuánto llevas invirtiendo? Que esa es, vaya. Esa primera pregunta. Yo empecé tarde, tío. Empecé, bueno, cuando llegué a Luxemburgo, mediados de 2024,
pero ¿Mm? te diría que por ahí. Mm. Empecé, lo que pasa es que no lo cuento porque empecé 2023, pero claro, que si cartera indie en My Investor, un Mm. poco Sí, en plan cagado. de aprobarlo, ¿no? Sí, sí, de cagado, un poco de cagado. Y lo que pasa es que, claro, ya cuando Mm. descubrí, cuando aprendes, al final es cuando aprendes cómo funciona esto, dices que que a dónde voy con bonos con 21 años, ¿sabes? Y Claro, con 40% renta fija, que va, sí, aquí full tryhard, ¿sabes? sí. Y ahí fue ya, sí te diría, a finales de 2024 cuando Mm. dije, se Mm. deshace, pero a lo mejor Al 3 Bitcoin. de 5, pa, ¿no? Sí, 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 total. 5 de 5 y 6 de 5 porque ahí se mete China, se mete Sí. Bitcoin, se mete todo. Ah, tú sí confías en Bitcoin aunque tu cliente no lo Yo, hagan, ¿no? yo sí confío en Bitcoin. Sí confío en Bitcoin. Ahora podemos entrar en eso. No me vuelvo loco, ahora vas a ver que es Vale, una cartera racional. vale, ok, Pero pues te dejo compartir si quieres. dale. Y la gente va a estar decepcionada por el tema de Duropiste China, Mm. pero bueno, ya lo anuncio. Sí. Por cierto, no va a decir la cantidad de su dinero, va a hacer como hizo Cortés la semana pasada, ¿vale? Por motivos evidentes. Y eso, luego al final Sí. de la entrevista lo que hacemos es que compartimos una encuesta aquí en el chat de Twitch, ¿vale? Y que la gente estime lo que tiene, ¿vale? Estará en esos baremos, obviamente. Y ya, pues bueno, no va a racionar Antonio, es verdad que Cortés sí que se lo leí y racionó relativamente. Pero bueno, que yo lo leeré y a lo mejor sonríe, a lo mejor hace lo que sea, ¿vale? Pero bueno. Mira, más o menos, esta la rentabilidad es un poco irreal, ¿vale? Mm. Porque lo tengo en Investing, bueno, en Investing no lo voy ¿Sí? a enseñar porque ahí salen las cantidades, entonces Sí. es pana lo que he hecho. Pero esto es desde, te diría, mediados 2020, más inicio 2025, febrero, marzo Mm. sería por ahí, pero he movido mucho la cartera, porque al final tenía en My Investor eso, la cartera indie 2023 y lo quité. En Bitcoin Mm. tenía un poco y después metí más, entonces, bueno, ahora Mm. lo explicaré un poco. Vale. Pero bueno, aquí está un poco lo que es el reparto. Entonces, bueno, lo que más tengo es SP500, que además no tengo MSCI World. Mm. Yo tengo SP500, un Mm. 42%, porque yo aquí también tengo la misma teoría y Mm. opinión que estábamos comentando antes. Lo pasivo ha funcionado. Yo no voy a ser Mm. aquí el Einstein que adivine que otra cosa va a funcionar por mejor que la indexación pasiva. Me fío de SP500. Yo personalmente pienso que estoy en Europa, ya tengo el riesgo y exposición a Europa, entonces quiero full exposición a SP500 y después también creo que la parte de gestión activa tipo Mm. Cobas y Valor, que ya lo veis ahí, creo que Mm. tienen más Europa Mm. Mm. que Estados Unidos. Entonces, yo en el SP500 estoy más feliz que en MSCI World. No soy Sí. un fiel creyente de Europa. Creo que Mm. Europa es un continente de capa caída. Mm. Y entonces, pues bueno, al Mm. final voy con SP500, que al final, quieras o no, es lo Sí. mismo que MSCI World. Entiendo que lo tiene en fondos traspasables a nivel español, lo tiene en ETFs. ¿Cómo opera en ese sentido? Em, Porque imagino que y tendrá en cuenta también un posible cambio a España en un futuro o lo que sea, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo lo tengo todo en fondos, no tengo traspasabilidad, Mm. porque resido en el Luxemburgo, en Francia, pero no tengo Mm. traspasabilidad. Da igual, yo sigo con fondos, no llevo ETF, no vendo los fondos porque ya lo tenía. Mm. Entonces, el tema de la Vuelta a España, eso también es algo que tenía a punto de comentar, pero bueno, Mm. en España, cuando tú eres extranjero y has residido fuera de España más de 5 años, tienes un régimen fiscal especial que se llama BECAM, Ley BECAM, Mm. por el futbolista especialmente. Entonces, todo lo que son las rentas extranjeras no tributan. Entonces, Mm. bueno, al final, pues este tipo de inversiones son las mejores porque tú tienes tu fondo en el extranjero Mm. y un income que te viene del exterior, entonces no tributa. Mm. Entonces, yo, si volviera a España, Incluso si vendieras todos los fondos que tienes estando tú ya en España bajo la ley BECAM, ¿no tributaría es o que hay lo ahí? importante, sí, lo importante no es donde, ya te digo, no soy especialista en la ley de CAM Sí. justo, pero por lo que sé, lo Mm. importante obviamente no es donde tú tengas el banco. Tú puedes tener tu inversión en un banco español, pero si tu Mm. inversión en el banco español, el fondo es luxemburgués, el dinero te viene del fondo luxemburgués. Entonces, en mi Sí. caso, yo, por ejemplo, sigo usando más Investor, los fondos aún así tienen un domicilio extranjero, que al final son, pues eso, Luxemburgo, Irlanda, lo típico. Mm. Y entonces, pues esa renta está exenta porque viene del extranjero. Igual que si yo qué sé, tengo una casa en Mm. Francia, la casa es un activo especial porque la casa tributa donde está, Sí. ¿no? La casa tributa en Francia. Pero bueno, si tengo un alquiler, la renta de ese alquiler no tributa en España porque es una renta que proviene del exterior. O si Mm. tengo un bono de Estados Unidos, el yield de ese bono no tributa en España porque es una renta considerada del exterior. Mm. Entonces, es un régimen fiscal para los ricos, hecho para los Mm. ricos, Mm. que el querido PSOE habla de los ricos, pero Mm. bajó los años de 10 años a 5 años, Mm. que genial, pero bueno, todo se ha Sí. dicho. Y entonces, bueno, si volviera a España, que ahora mismo no está en Mm. mi cabeza, Mm. pues esa Vale. es un régimen, bueno. Preguntando rápido por la ley Beckham, ¿cuánto es el capital que hace falta? Y ya está. Y vamos a tu cartera específicamente.
o no lo Sacar sabes. números. O sea, es sacar números, porque al final tú lo que pagas es un fixed rate, o sea, tú lo que ¿Mm? pagas es un 23% siempre. Y sobre todo lo que tribute en rentas del trabajo, ¿sabes? Mm, Uno de los requisitos para la ley de Can es que, al final voy a tener que entrar, pero uno de los requisitos para la ley de Can es que tú estés trabajando, estés contribuyendo. mm, Entonces, por lo que trabajas tienes un impuesto que está fijo y son, mm, no sé si es un 24 o 23%. Y ahí tienes que sacar los números de cuando te conviene. Y a mm, partir de ahí, todas las rentas que te vienen del extranjero tributan a cero. mm. Ese es el régimen explicado. Vale, vale, ok, perfecto. Pues venga, para la gente que quiera hacer la de la ley Beckham, ya lo saben ahí por encima. Vale, volvemos a la cartera. Has Es bueno. comentado que un poquito de Dale. gestión activa con Cova, SP500. Sí. China, por qué no está China ahí como primera posición? Efectivamente, ahí es donde entro que soy el duro pick de China fake. Mm, Ahora la gente me va a odiar. Pero tío, es verdad que China tenía más. Lo que pasa mm, es que China se ha dado una hostia terrible, las cosas como son. Yo mm, recuerdo que en 2025 tenía Pictet y yo lo llevaba a un 22-23, ¿sabes? Y representaba a lo mejor el mm, 14-15% de la posición. Pero es que ahora China, y de hecho te voy a hacer ya un spoiler, sí, que ahora China lo llevo en un 11% bajo, ¿sabes? Que estamos sí, hablando que va a pegar una leche de, no sé, me atrevo a decir sí, un 30% o por ahí, ¿sabes? Ha sí, sido, ha sido, ha sido una piña buena. Aquí se han dicho las rentabilidades por posición. mm, Entonces, yo confío mucho en China. He viajado a China, he estado en China. Y uno mete dinero en China cuando viaja a China, porque tú te das cuenta de cómo piensa esa gente. El sí, trabajo, o sea, a mí lo que me dio el tic fue estar en un rooftop a las 2 de la mañana en Pekín y tener enfrente dos edificios construyéndose. O sea, a mm, las 2 de la mañana. Y hablaba con una amiga mía que trabaja ahí en la embajada y yo le decía, o sea, están en construcción, y me dice, sí, aquí trabajan 24/7 y van trabajando por turnos. O sea, y aquí estamos peleando por tener jornadas laborales de 4 días. Tú como país, ¿cómo compites sí, con una economía que está funcionando claro, 24/7? O sea, es que es imposible que claro. después entremos en temas regulatorios, si quieres, en la divisa, entramos en lo que quiera. Mm. Comunismo. Bueno, el comunismo te diré Sí, comunista. con comillas, pero bueno. Eso es, pero que, o sea, tú no puedes competir contra eso, es imposible, y además ya se ve a día de hoy, las mayores empresas, quitando Estados Unidos, por supuesto que son de China, es la fábrica del mundo, o sea, es que es cuestión de tiempo, o sea, Mm, para mí es cuestión de tiempo, lo que pasa es que no hay que volverse loco porque yo creo que esto no soy yo aquí, eso se lleva hablando muchísimo tiempo y no ha mm, tirado. Yo creo que en algún momento funcionará, quién sabe, ahí el catalizador a lo mejor es que la economía se desregularice un poco, la sociedad china empiece un poco a invertir más, y a confiar en su propio mercado, porque es una mm, sociedad que no claro. confía en su propio mercado, que salgan del tema del real estate que tuvieron la burbuja. Entonces son muchas cosas, pero pues eso, no voy como loco, pero confío. Mm. Te voy a tirar una pollita por esto que comentas de China, pero ¿tú no crees que se parece mucho esto que tú justo comentas de "Buah, van a otro nivel, qué avanzados son", a justamente Japón en los 90 cuando luego tuvo décadas, las famosas décadas perdidas? Pues puede ser Mm, perfectamente. Y lo que pasa, tío, que Hopper, es verdad que China tiene muchísimos retos. Yo creo que China tiene muchísimos retos. Tiene un mm, tema social muy, muy problemático, el tema de la pirámide poblacional, igual que tenemos nosotros, el tema yo a nivel geopolítico también veo un problema, es que al final no está queriendo liderar, o sea, no le está queriendo hacer sombra a Estados Unidos, que a lo mejor es mm, la manera de conseguir todo esto. No todos los imperios claro. van a ir con la misma estrategia, ¿no? Mm, Pero al final ¿cómo tú vas a acabar con Estados Unidos? Porque al final, en algún momento, eso tiene que pasar. Y entonces yo claro. ahí tengo la duda. Las BRICS no lo veo una alternativa porque China también se lleva a matar con la India, China Mm, con Rusia también tiene sus conflictos, entonces lo veo complicado. ¿Puede ser un Japón? Por supuesto que puede ser un Japón. mm, De hecho, Japón al final incluso te diría que esta contaba con más ventajas porque tienes a Estados Unidos detrás, mm, tienes una divisa, una economía más globalizada y más abierta, ¿sabes? Entonces te sí. diría que incluso hasta puede ser peor. Hay Mm. muchos argumentos de todo, pero yo la verdad que en China confío y estoy cómodo. De hecho, todos estos meses le estoy haciendo Mm. aportaciones a China, no estoy tocando para nada ni Solo SP, China. China y gestión activa y Bitcoin, porque Bitcoin lo tengo en el pozo absoluto, entonces ahí Vale, hay que vale. meterme. Vale, puedes volver a la cartera, que es que eso, hemos ido Vale, rápido a China sí. hablando del tema. Mira, tengo aquí abajo datos de posiciones. ¿Dejo esto o Ah, prefieres vale. el primero con el gráfico? El que ¿Qué tú quieras prefieres? que te guste más. A mí, vaya, Yo creo que indiferente. aquí se ve bien porque ves el peso Mm, y la rentabilidad de cada, mm. de cada activo. Vale, Entonces, yo pues creo aquí está que bien. Vale. Respecto a esto, en plan, lo que comentas, que todo lo que inviertas, lo inviertes principalmente en eso, en tu China de turno, en tu Bitcoin y ¿en cuál? ajá. Ahora mismo sí, gestión activa. O sea, ahora mismo, bueno, Inestil también le he metido un Mm, poco, de hecho, lo llevaban un 100% de rentabilidad, pero como le he sí, metido, sí. pues ha bajado. Pero ahora mismo meto en eso. O sea, yo todos los meses sí hago DCA, pero se lo voy haciendo a lo que considero que se haya pegado una piña o que considero que esté Sí, que, barato. que esté barato o que esté Eso menos es. caro.
Eso es, a Mm, Bitcoin le meto y ya te digo, bueno, cobré hace relativamente poco, entonces le metí a Bitcoin, a Z Valor, porque quiero llevarlo mm, parecido a Cobas, y mm, a China. Y ya está. Probablemente a lo mejor el mes que viene, si el oro sigue así, porque el oro es verdad que ha bajado de 5.000 a 4.000, creo que está ahora, pues si sigue mm, así, pues a lo mejor aprovecho y le meto también otro poco mm, al oro. Yo lo voy haciendo así, mm, pero ahora mismo SP500 y emergente no lo toco. mm. Pero tú ya estás cómodo con tu cartera, es decir, no hay una posición que diga, oye, esta posición a lo mejor debería venderla porque ha subido mucho o recortarla, No, yo voy a ¿no? muerte, yo voy a Vas muerte con holdeando, eso. ¿no? Voy a muerte, sí. Y cuando creo que una posición está excesivamente reflejada en la cartera, que por ejemplo Mm, puede ser el SP500, no voy a jugar yo a traspasar, a vender, no. mm, Voy haciendo aportaciones a los otros fondos y se acabó. Porque es que, tío, ahora empieza, si te empieza, yo no tengo tiempo para estar rayándome con, no, ahora mm, tengo que quitarle 5.000 euros al SP y llevármelos a mm, China. No, mm, el oro ya tengo un 30%, pues entonces voy a vender. mm, Yo no tengo tiempo para eso. El dinero hay mm, que hacerlo y esto es una inversión que le tienes que dedicar el tiempo. Pues a mí me encanta ver a Andrés y comentarlo, mm, informarme, pero como empiece a tocar la cartera, al mm, final es un desmadre. mm. Vale, y ya sabemos que eso, que tú eres de la estrategia de holding. Eh, ¿Cuál es tu objetivo? En plan, porque lo has comentado antes, un poquito eso, tenerlo para, me imagino que el día de mañana, jubilarte o tenerlo como backup, tener dinero ahí que mejor que en la cuenta remunerada. En plan, ¿cuál es tu objetivo con la inversión y por qué entraste? No sé si me explico. Sí, claro que sí, perfectamente. O sea, yo te diría que mi objetivo es a largo plazo, igual. Al final a mí me quedan muchos años trabajando. No Mm, ahorro tanto para la pensión porque en Luxemburgo a los 10 años ya tienes derecho a pensión en Luxemburgo y obviamente la pensión está bien y de la pensión a mí, vamos, que a lo mejor tampoco tengo pensión en Luxemburgo, si estuviese en mm, España, con perdón por la palabra, estaría cagado con la pensión, mm, pero en Luxemburgo tengo un poquito más de confianza. Tampoco te creas mm, que tengo 100% de confianza. Pero yo ahorro para el largo plazo. Yo ahorro para cuando, pues, si Dios quiere, el día de mañana tengo una familia y me quiero volver a España y de eso, pues, tener siempre una inversión que esté trabajando, esté dando flujos, o mm, si dentro de 10 años quiero echar un poquito el freno y quiero, pues eso, estar un poco más con la familia y no quiero trabajar o sacrificar tanto, pues decir, vale, pues puedo tener un trabajo un poco más light, por así decirlo, mm. y ya tengo una buena cartera que me va generando Sí, flujo. que sea la Entonces, cartera la que te mueve y el trabajo que sea, pues, efectivamente, ¿no? efectivamente, yo creo, y mi teoría personal es que de los 20 a los 30 y pico, hasta que tengas familia, tienes Mm, que seguir el dinero y, como dice Andrés, tryhardearlo. mm, Y a partir de ahí, pues ya dependiendo si quieres echar un poco el freno o no. Yo ahora mismo es que no tengo nada que me ate, gracias a Dios mi familia está mm, bien, gracias a Dios todo eso. Entonces, ahora mismo lo que tengo que hacer es estar donde tengo que estar. Entonces, ya te digo, no hay un catalizador de eso como se irá viendo, porque yo creo que con nuestras edades ya entras en los 30, yo tengo mm, 27, ya entras en los 30 y pico, ya la cosa mm, se pone seria, ¿sabes? claro, claro, claro. Y ahora que hablas tanto de Andrés, ¿qué te hizo y cómo llegaste a la comunidad, si te acuerdas? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Yo seguía, me picó la curiosidad porque, claro, yo veía cómo se movía el dinero y digo, a mí se me pierde algo, yo también puedo hacer lo que estén haciendo. Y yo seguía Mm, muchos canales americanos, seguía este tipo de cosas, no como sigo a Andrés, que Andrés mm, no me pierdo un directo, por supuesto, pero lo seguía. Y ahí descubrí a Andrés por otro amigo mío, que también es mod, que es el pipero de la pizarra, se llama así, así, sí, ya. y que se llama Richie, que de aquí le mando un saludo, que seguro que lo va a ver. Grande Richie. Y él me habló de Andrés, dice, yo síguelo, no sé qué, la total, vi un poco Mm, de Reels, y además tú sabes cómo habla él, ¿sabes? En plan de que si te tiene que decir que eres gilipollas, te sí, dice que eres entonces gilipollas. muy directo. Y a mí eso me encanta, a mí eso me Mm, encanta porque yo soy exactamente igual. Y cuando vi eso, dices, venga, este tío me gusta. Lo coges un poco con pinzas, porque ya sabes cómo es este mm, mundo, pero ya después lo escuchas hablar y, joder, es que te está enseñando la cartera. Es que no, o sea, es que ¿qué más quieres aparte de eso? Te está poniendo delante su cuenta bancaria. Si eso no mm, te hace tener confianza, ánimo con otra cosa. mm, claro. Ahí fue que empecé a seguir a Andrés y yo creo que fue, yo lo que pasa que al principio lo seguía por YouTube, no lo seguía en Twitch Mm, y ya después pues fui tryhard. claro, claro, claro. Vale, y ahora, bueno, has comentado ya que todo lo que tienes son estos fondos, entiendo. ¿Le tiras de vez en cuando más a acciones o a una gestión un poco más activa de, yo qué sé, de ver ciertos trades, por ejemplo, un wizard de turno con el petróleo alto que dice, hostia, es buen momento para comprar? ¿Le metes a eso Sí, o no?
sí hice algo, te puedo contar dos o tres que hice y una tesis de inversión que Mm, tenía random, que además ya ha pasado, ¿Sí? y de eso te Pues, la puedo contar. pues sí, en plan, cuéntanos eso, en plan, acciones que hayas tenido, catalizadores Mm, bueno, y el regalito que nos vas a hacer de alguna que tengas por aquí mirada o que digas, hostia, he escuchado por aquí en Luxemburgo, aquí en mi oficina o algo. no, no, Algún regalito que tengamos por aquí, no te creas que tengo ¿no? información privilegiada, me Bueno, encantaría. Si alguna, no, aunque alguna tiene que haber, ¿no? Aunque sea. mira, te voy a contar alguna historia guay, pero mira, de acciones sí me metí. La primera que compré fue Samsung, porque soy muy fan de la empresa, la sigo mucho. Y Samsung me metí, y me metí en 2024 cuando empecé. Y lo que pasa es que yo cuando entro en empresa entro con Mm, cacahuetes, ¿sabes? No entro con, toma, 10.000 euros, Claro. 15.000 euros. A Samsung le metí como 3.000 y pico, me hice un 40% y vendí, y vendí. Si hubiese seguido en Samsung, pues No, eso te imagínate. iba a decir, un por 10 mínimo, o así. Sí, sí, me hubiese hecho lo más grande. Lo que pasa bueno, fue la primera empresa que compré porque aprendí el Mm, tema de la valoración con el tema del vídeo de Andrés de aprende a Sí. valorar una empresa que Claro, tiene que que ser. André valora muy bien empresas que tienen flujos constantes, pero claro, una empresa que están Totalmente, en tanto growth como es Samsung, claro. efectivamente. Mm, Vale, pues puro value. Y al final lo comparabas con las empresas de su sector. Al final Samsung, joder, se echa a pelea con Apple, se echa a pelea mm, con este tipo de empresas. Veía que tenía un PER que estaba regalado. La mm, verdad que no sé cómo está ahora. Y el Sí, EBITDA estaba igual. Y sí. decías, hostia, es que a esto hay Mm, que meterle porque al Sí. final Samsung, Pero joder, que tú no Samsung. sabías nada de lo que era la memoria RAM y qué relación tenía con la IA, o sea, Yo de esas cosas, o sea, yo para eso soy analfabeto. Yo, por supuesto, que sabía que Samsung producía chips, que Samsung está también en tema de, o sea, eso lo conozco, pero por arriba. Ahora, mm, si me entras no, Samsung tiene de cuota de mercado el 30%, claro. no tengo ni idea, la verdad, ahí no Sí, tengo ni vale. idea. Pero Samsung la compré, la vendí el 40 y ya te digo, tampoco voy a mirar Mm, atrás de, no, tendría que haberla mantenido. Y mm, ya está, me llevo un 40, está genial. mm, Y después de esa entré en una empresa que además la puse mucho por el canal. Ahí lo que mm, pasa es que tuve suerte, que se llama Devon Energy, que es de mm. energía Vale, claro. y es de oil and gas en Estados Unidos. Y lo que Sí. pasa es que también las valoraciones son eso, patéticas. Sí, en esos nichos que son de energía, que imagino que eso, oil and gas, Efectivamente, cotizaría a entré, un ahí PER 3, ¿no? pegó lo de Irán, tuve suerte Sí. simplemente. Y ahí pues también me hice otro 30 y pico. Eso fue pura suerte, la verdad, las cosas como Mm, son. Y ahí vendí. Y ahora, bueno, llevaba Nextil y OHL. mm, OHL también la vendí en un 20 y pico, a 0,5 por mm. ahí. Sí. Fue 47 creo que era, pero en OHL tenía 1.000 euros y me saqué pues eso, 1.300, Sí, 1.500 euros. para todo usos, como, ¿no? Pipas, eso fue pipas. Y vi lo del tema de la conferencia de Nextil y dije, hostia, voy a meterle un poco más de dinero a Nextil. Mm, Vendí Ola, lo que tenía Ola se lo metí a Nextil y después hice otras aportaciones a Nextil. Y ahora mismo tengo esa. La verdad que ahora mismo no estoy mirando ninguna otra empresa. Tengo una lista en Investing de chicharros, mm, y me gusta mucho eso, Jet2, me gusta mucho este tipo de empresas que no las mm, conozco, no las he sacado yo, mm, obviamente son mm, Carlos y eso cuando viene. Esas empresas me gustan, pero pues ya te digo, ahora mismo, la verdad que cuando quiero eso, le meto antes a Z Valor o a Cobas y hasta que se mm. encarguen ellos de buscar los chicharros. Ya. Y bueno, iba a decir Nestil. Y alguna hostia habrás tenido, ¿no, Antonio? En plan, porque no has comentado eso, que has tenido 2 más 30, bueno, 3 más 30, como quien Sí, dice. ¿Alguna hostia has tenido de decir, hostia, que se me va hombre, la. ¿te parece poco Bitcoin? Bueno, pero esto es latente, ¿no? Esto no lo ha Es asumido verdad, todavía, si ¿no? no, si no se vende, no Claro, hay, no hay todavía está en el opinión. papel. Hasta que no esté en el papel Sí, sí, firmado sí. que ha salido con el menos No, 30. no, no, en Bitcoin me pega una hostia, porque yo Bitcoin la llevaba 50% cuando llegó a ¿Mm? 100.000 por ahí Sí. y me vino el hype de, hostia, me empecé a informar más. Ya seguís comprando, ¿no? Ese fue el problema, que me Mm, informé más, ¿sabes? Y lo entendí muchísimo mm, más. Y ahí fue cuando dije, ostras, pues venga, voy a empezar a hacer DCA. Y ya mm. metí Bitcoin como parte de DCA a la cartera, entonces al Claro. final creo que mi compra media, pues bueno, si son 30% creo que son 70 y pico mil dólares o Mm, cosas así. Al final es un precio alto. Sí. Esa es una y después otra que es graciosa, es A ver. interesante, y es que me fui a Venezuela con este amigo que es mod de la pizarra de Andrés. ¿Sí? Me fui a Venezuela en 2023. Nos fuimos los dos de viaje. A ver. Y yo cuando estuvimos allí, estuvimos viendo todo el tema inmobiliario y todo eso, y claro, Mm, allí yo eso ya lo había escuchado antes, y ves casas por 30.000 dólares, 40.000 Sí. dólares, fuimos a Caracas, Isla Margarita y bueno, el Salto del Ángel, pero bueno, fuimos a Isla Margarita, que es como la joya de la Sí. corona Sí, como del país. el Santo Domingo, la parte súper turística de Sí, playita, ¿no?
Eso es. Y total, que fuimos allí, tío, nos hospedamos en un Airbnb y vimos bueno, primero que aquello es precioso, porque la verdad que es el país más precioso en el que yo he Mm, estado en la vida. Y, tío, empiezas a mirar los precios de las casas y dices $30.000. Claro, allí no dan hipotecas. Tienes que ir con la pasta sí. y meterla. Y yo, claro, se lo decía a Richie, decía yo, Richie, es que en algún momento estos hijos de puta, Sí. perdón, Algo esta tendrán que gente hacer, ¿no? claro, esa gente tendrán que irse, ¿sabes? Y cuando esa gente se vaya, aquí los americanos van a meter dinero como metieron, pues imagínate, pues toda Latinoamérica, como estaba antes allí, tendrá que ir. Brasil, o sea, es que aquello es un paraíso. Pues sobre Mm, todo los estadounidenses tenían mucha pasta en Venezuela. Y total, estuvimos viéndolo, pero viéndolo en serio. Nos sentamos con inmobiliaria, hablamos con todo, llegamos hasta hablar mm, con abogados y el registro mercantil de allí, mm. cómo funciona. Lo que pasa que aquí está lo gracioso, obviamente, que ya lo sabíamos, allí le llaman vacuna, al final tienes que sobornar. Y Ah, esas vale. cosas Sí, tienes que que sobornar. cuesta, cuesta un poquito más por debajo, ¿no? Claro, después, eso cómo lo metes tú en el budget. O sea, la casa me cuesta Sí. 30, pero después, ¿cuánto me va a Ga- pedir? ¿Sabes? Gastos y comida. Claro, efectivamente. Entonces, eso cómo lo metes. Total, que bueno, que seguimos hablando y dijimos, bueno, vamos a verlo con un amigo venezolano que tenemos, vamos a Mm, seguir viéndolo, no sé qué. mm, Vimos algunas que nos gustaron y, tío, mm, llegó lo del tema de Nicolás Maduro, que se lo llevaron, que bueno, que eso mm, ya es geopolítica, pero yo creo que la situación ni cambia ni va a cambiar mm. porque hicieron un Y cambio de Trump. hombre, más ahora con el terremoto. Bueno, claro, y ahora ha llegado el terremoto, que de hecho no Eso sé si ya ya es la está gota, bien. ¿no? Ya Sí. eso ha sido, que de hecho ayer justo Mm, estaba hablando con él y le dije, tío, voy a contar eso porque hablamos y dijimos, mm, nosotros lo veíamos como yo, se le meten aquí 15.000 eurillos, ¿sabes? Y a mm, rezar. Pero claro, cuando ya hemos visto lo del terremoto, dices, y además las casas estaban muy deterioradas. Eso sí mm, es verdad, el mantenimiento allí no, obviamente no había, te lo puedes imaginar. Entonces, cuando pasó eso, dijimos, y yo, menos mal que no hicimos nada, porque mm, que ahora mismo estaríamos jodidísimo. Pero bueno, mm. es un país que me gusta mucho, es un país que creo que ahora mismo, de hecho, eso también lo veo en algunos clientes, sale mucho a la palestra, Venezuela. Es un país Sí, en el pero que como bono o como qué tipo de. bueno, de hecho, bueno, eso no te lo puedo contar, pero bueno, no tanto como bono, porque los bonos en Venezuela quebraron y Mm, no podían repagarlo, pero por lo visto ahora lo que se está hablando es que van a pagar, a los que son tenedores de bonos, van a mm, pagarlos privatizando empresas, todo lo que es PDVSA, todo este tipo de mm, sociedades que son públicas, quieren privatizarlas mm. y a los que eran tenedores de bonos y van a pagarle dándole infraestructura Sí. de estas empresas. Entonces, pues eso, refinerías, todo eso, pues al final te conviertes en accionista. Al final es como eso, como una conversión de un mono. Pues Sí. lo que sea, se está hablando y se escucha. Entonces, Mm, claro, los que son tenedores de bonos están esperando a que salga algo y diga, los que tenían bonos ahora van a ser socios de PDVSA o cualquier cosa. Entonces, mm. eso es un poco lo que se está discutiendo. Pero ahí yo sí te digo que Venezuela ha salido mucho a la palestra porque, joder, es un país perfecto, es un país que tiene oro, es un país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, gas, y es que tiene todo, hasta las mujeres son Claro. guapas, ¿sabes? Entonces es un país perfecto. Vale. Vale, vale. Es que me ha matado con ese comentario, no me lo esperaba. Eh, Vale. es cierto. A ver si fuiste a Venezuela por otra cosa y no fue por inversiones, ¿eh? No, Si no, no, fui por por las inversiones playas. más importantes, ¿no? Fui por las playas, pero después uno se relía, ¿sabes? Sí, ¿no? Qué remedio, ¿no? Que La vida. uno tiene sentimientos, ¿no? Qué remedio, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Como Ávaros, ¿no? En plan, si aman el delito, ¿no? Vale, Así, eso es, vale un beso pero en la no nuca. llegaste a hacer la operación, ¿no, Antonio? No la llegamos a Vale, hacer vale. porque ya cuando nos empezaron a hablar del tema de Mm, sobornos y todo eso y hablando con mi amigo, digo, mira, tío, ahora mm, mismo, o sea, no tiene sentido. Vaya, Él está al palo, también. ¿eh? Sí, no, te prometo que yo lo llegué hasta hablar con mi familia, en plan de, y Mm, yo, vamos a intentarlo, o sea, dar el dinero por perdido, porque el dinero sí. cuando haces ese tipo de inversiones, Private equity, pero ya a nivel extremo, ¿no? eso, vamos, ni capital riesgo, eso es capital, eso ya es una locura. Y yo lo Mm, decía, digo, yo, pues sí, pues mira, 20.000 euros que a lo mejor lo pierdes, pero es que estamos hablando de que estás comprando un piso en ya, primera línea de playa, ¿sabes? Es claro, que ¿dónde claro. tienes eso ahora en el mundo? Es que no lo Claro, tienes en claro. ningún Ahí en el sitio. Caribe, claro. Mm, Sí, tío, tiene parte de lógica, pero después cuando mm, estás allí te das cuenta que mm, hombre, que eso la gente lo sabe, pero si no lo han hecho claro, por algo, ¿no? Lógicamente. claro. Y ahora, Antonio, volviendo al tema empresas y tal, ¿qué empresa nos puedes decir aquí que diga, oye, esta empresa puede ser interesante y tiene X y Z de catalizadores y la estoy mirando? O no, o sea, a lo mejor no tiene. Sí, te soy sincero, ahora mismo no tengo mucha. Es que, claro, voy a decir algo que no de esto, pero es que Mm, yo cuando vi la conferencia de Nextil, tío, mm, y el tema de los contratos que hicieron y que la valoración se mantuvo, de hecho, el día mm, ese bajó un 8%, fue una locura. Yo la verdad que no lo, no mm. lo, no lo entendí. El piperismo Cuando español. sí, no, será eso, tío, pero yo no le encuentro sentido. Entiendo que es lo que dice Andrés, que hay gente que se esté saliendo porque a lo mejor lleva la empresa pillado mucho tiempo, pero cuando tú ves
sea, cuando tú ves que una empresa está creciendo a nivel de números y te viene Mm, el CEO que además me gustó mucho la entrevista que le hizo a él, que él tenía mucho dinero metido en la empresa, ves mm, eso, te están prometiendo contratos y la acción está bajando, pues no sé, macho, será a mí que se me escapa, pero yo ahora claro. mismo metería el dinero ahí que en cualquier otro sitio, porque es que ya te digo, si la Sí. valoración cambia y la empresa ha crecido en contratos y ha crecido en Mm, este tipo de crecimiento, pues ¿dónde lo voy a tener? Y después tengo que informarme mucho y tengo que meterle mucho tiempo para informarme de una sociedad, ¿sabes? De una empresa. Al final aquí pones a Andrés, mm, te empieza a hablar, estás escuchándolo, estás informado de rebote y te sí. enteras de las cosas por rebote. Entonces, es una acción cómoda, la verdad que es una acción cómoda. Yo ya te Mm, digo que me gustaban mucho las de energía, te prometo que no es porque lo estoy haciendo mm, ahora posterior y eso, pero de Bond me encantaba y ahora también ves JD y ves Alibaba y ves este tipo de empresas sí. chinas, también me gusta mucho, pero la Big Tech energía, China, pam, 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 ¿no? sí, sí, ahora mismo a por China, pero la realidad es que es un 10% de mi cartera, Ya. o sea, no, Que de hecho no es ni el no Big vamos Tech a... China, ¿eh? Que eso a mí me ha matado, porque pensaba que iba a ser el Big Tech y no, es el Fidelity. Tío, lo cambié a principio de año porque al final estuve comparando el Fidelity Funds Mm, con Pictet China y como Pictet China es más pasivo y este es más activo, sí. vi que a largo plazo tenía un poquito más de rentabilidad y sobre todo algo que me gustó mucho es que Pictet China tiene empresas chinas solo en cartera, Sí. pero Fidelity tiene empresas que están orientadas a China que no están en China. Mm, Entonces, me parecía que estaba muy bien para mitigar sobre todo sí. ese riesgo Diversificar ese regulatorio. poquito, claro. Al final tienes también empresas europeas que están enfocadas a China o otro tipo de Claro. clases de acciones que no están en China, en la China continental, pero entonces me gustaba más, me parecía más interesante y digo, venga, pues lo voy a Claro. cambiar. Y cambié, así que la verdad que el duro de China, como esto lo estoy viendo el jefe, Mm. me quita el foco. Te iba a decir, te quita el mod y te expulsa del canal, ¿eh? Vale. Totalmente, vale. Y eso, entiendo que empresas en Wall Street que antes has comentado que tenía algunas, pues tendrá eso, pero que no tiene ninguna especialmente mirada, ¿no? Sí, no, ya te digo, yo me enfoco en trabajar y esto es la segunda derivada de mi trabajo. Entonces, esa es la cosa. Vale, vale. Vale, pues ahora que tengo dos últimas preguntas, ¿vale? Y ya pues Vale, dejamos si quieres ir al chat y si quieres comentar alguna cosilla más, no nos lo cuentas, sin Antonio. problema. Eh, ¿Tu nombre por qué vino entonces? Porque si no tenías pinta china, pero tal, Y ¿por yo, qué? porque es que ¿Por qué? ¿Y por qué no SP500? ¿Y por qué no Nextil? porque tiene su explicación y es que cuando yo vine de China fue ¿Mm? cuando yo empecé a ser full seguidor del canal. Y Ah, cuando yo vine de China, yo te prometo que venía en plan de que venía Zuki de yo, a esto hay que metérselo todo, a esto hay que metérselo todo. Y entonces, pues pensando, también quería un nombre que fuese gracioso, porque la mm, verdad es que quería un nombre que fuese gracioso, y digo yo, a esto hay que meterle más a China, o sea, hay que meterle sí, a China, China, venga, duro piste China, vámonos. Y además todos estaban, ¿con qué fondos de China utilizas, Andrés? Y Andrés estaba, piste China, no sé qué. Y al final digo, venga, para adelante. Pero después yo soy una persona muy racional, ¿sabes? Y después me gusta mucho, o sea, lo que son los facts. Y al final es mm, que China todavía no ha tirado, no hay que volverse loco. Y pues eso, al final no que me eche para atrás, pero que sabía que al final no podía meterle todo mi dinero a China porque, joder, claro. al final El riesgo político es real. y a mí lo que me molesta de esta inversión es que Mm, tú estás completamente desinformado. O sea, la bolsa te baja un 5% o un 6% y con mm, perdón, tío, pues es que no tienes ni puta idea. O sea, China mm, te ha bajado en lo que va de año un 30% o un 15% o no sé cuánto y es que no tienes ni idea. Es que no sabes por qué ha pasado. Te claro. quieres informar y no lo sabes. Y Sí. eso es No, algo que a y a mí... veces es por la cara, que a veces el motivo es Sí, porque sí. YOLO. Porque ha Eso salido es, sí, el sí. dato de inflación de la provincia de Guangzhou, que ha salido Claro. muy alto, que la Y actividad económica ha créetelo. frenado. Eso es, y Mm, créetelo, y entonces eso es algo que a mí me frustra, porque yo cuando baja el SP sé que es porque han sacado un dato, porque suben los tipos o porque no sé qué, y mm, está guay y lo puedes interpretar, pero es que aquí no tienes dato que interpretar, aquí solo mm, puedes interpretar la vivencia personal de haber viajado y que te gustara. En mm, Estados Unidos o en otro tipo o el oro incluso, o incluso el Bitcoin, ¿sabes? Tienen más noticias, pero es que China muchas veces frustra, tío, entonces no quiero tener una posición de la cartera que sea un 50% y esté ciego, porque entonces no, si no tengo datos, ¿cómo voy a tomar decisiones, ¿sabes? mm, Entonces es complicado, es complicado. mm. Vale, y ya por última pregunta, respecto al tema de entrevista, ¿a quién te gustaría ver por aquí en una entrevista próximamente? Que nomines a alguien, a una persona del canal o
Hombre, me gustaría, mira, creo que también sería interesante, A ver. bueno, a ver, me encantaría el tieso, pero el tieso se El esconde. tieso tiene un caché el cabrón y madre Sí, mía. no, el tieso se esconde, pero me gustaría una entrevista del tieso siendo el tieso, ¿sabes? No siendo la persona, yo quiero al Sí. tieso. Pero quitando eso, creo que también sería interesante, mi amigo Richie, este que te digo de Venezuela, ¿Mm? que se llama el pipero de la pizarra y es un duro, ¿Mm? él trabaja en farma, en mundo farma. Entonces, él siempre está diciéndome, y yo, farma para arriba, farma para abajo, ¿Mm? esta empresa tiene de esto. Sí, Y yo creo que también, igual que yo puedo hablar bueno, de temas fiscales, de wealth management, de asset sí, protection, esas cosas, creo que quizás él también pueda venir y pueda explicar el mundo farma, él a lo mejor sí. también tiene un chicharro, cómo No, funciona. totalmente. De hecho, yo, vaya, esa tesis del mundo farma yo la defiendo mucho y del mundo biotecnología. Es verdad que ahora justo ya viene la noticia de biotecnología que tengo que pensarla. Pero el mundo farma, justo, vaya, me parece súper buen candidato y vaya. Pues él en eso es muy interesante y además que le gusta por el trabajo, pero al final Mm, le gusta. Y yo creo que él que sería interesante, o mm. sea que yo creo Vale, que es muy bueno. pues Richie, el pipero de la pizarra, voy a por ti. Nada, Sí, creo que él no me sigue, entonces tendré que a lo mejor te uso a ti como contacto te va intermedio a o lo que ver, te va sea, a ver ¿vale? en YouTube. No te ha podido meter, no se ha podido meter en el directo porque ¿Mm? estaba disfrutando de la vida en una piscina, ¿sabes? Ah, hay En prioridades. excursión con la Yo piscina. yo lo entiendo, pero bueno. Efectivamente, pero yo cuando lo subas a YouTube me avisas, se lo paso y yo después le Vale, digo vale, genial. Vale, pues vamos ya con preguntillas, ¿vale? Hay aquí algunas que ya se han repetido, pero bueno, la decimos rápido, que Vale. preguntan, ¿de qué curras en Luxemburgo? Eh, Rápidamente. vale, venga, pues lo de esto es Wealth Management. Nosotros hacemos Asset Protection, ayudamos lo que son grandes fortunas y empresas a establecerse en Luxemburgo y a organizarse a nivel patrimonial, básicamente. Long story short, es eso. Perfecto. Eh, pregunta, ¿burbuja sí, burbuja no? ¿Solo puedo sí o no? Bueno, te puedo decir depende, pero tienes que justificarlo muy bien. Rapidito, muy rapidito. Yo te digo que burbuja sí, pero no al nivel que se está hablando Hmm. de burbuja sí, porque creo que ¿Qué el es más o mercado menos? es más o menos, pues yo creo que el mercado es más inteligente y si se llevan hablando 2 años de burbuja y todavía no ha habido la burbuja, yo creo que hay algo que quizás el mercado esté viendo que nosotros no. Entonces yo te digo que burbuja sí, pero si hay una corrección no creo que sea un 50%. Quiero Hmm. pensar. Vale. Luego pregunta aquí sobre que desarrollen más la tesis de inversión en Venezuela de la chica guapa. La gente va por lo que va, ¿no? No, la gente aquí le has dado a la gente, vaya, un ápice vaya, de troleo y han ido para allá, ¿eh? Pero bueno. Lo puedo explicar en términos de value investing. O sea, tú al Bueno, final tienes. explícalo como EV. Vale, te explico el EV. Al final tú tienes un mercado en el que, si no lo sabes, la mayoría de Miss Internacional son de Venezuela. Mm, Eso es así, para que te lo imagines. Entonces, tienes un mercado en el que hay mucha materia, pero está poco explotada, porque al final no hay mucho turismo, al final no hay mucho de eso. Entonces, es un mercado atractivo, porque la verdad que ya fuera de broma, las mujeres y las personas en general en Venezuela son, ya te digo, con un corazón enorme, o sea, un corazón enorme, y allí conoces a chicas que aparte que son muy guapas, son chicas con mm, bastante valor y muy simpáticas y te das cuenta un poco de mm, la otra parte de la vida, que joder, son personas que no tienen muchísimos recursos, pero están siempre felices, mm, se avían mm, con lo que tienen joder, es un aprendizaje que nosotros muchas veces tenemos mucho y no nos damos cuenta y allí al revés, te mm, pasa catástrofe tras catástrofe porque Venezuela es un país que mm, está teniendo mala suerte, por desgracia, sí, sí. pero joder, siempre tienen una sonrisa, comparten contigo lo más grande. Mm. O sea, a mí es un viaje y sobre todo una sociedad que me ha enseñado mucho y que siempre le tendré cariño y espero que salgan porque yo digo que si mañana me tengo que jubilar me iría allí. Entonces ¿Por las bueno, venezolanas o por las playas de Venezuela? digamos que el conjunto, El conjunto, ¿no? La tranquilidad, ¿no? Que es lo que más el se busca, overall, ¿no? efectivamente, la tranquilidad, sí, bueno, allí la tranquilidad no sé si se busca, pero bueno, No. bien. Vale. Luego me pregunta aquí sobre el tema de activos de inversión, sobre si recomiendas consultar a algún fiscalista o cuándo hay que hacerlo, si es para rescatar. A lo mejor esto va un poco más Mira, enfocado a España, pero ¿qué opinas mm, para esa gente que necesita a lo mejor asesoración y cuándo debería usarla? yo creo que la parte fiscal es casi igual de importante que la parte de inversión, porque pasa también mucho en sociedades en Luxemburgo. Hay ejemplos, hay sociedades que, por ejemplo, estas SPC que te cuento, no tienen acuerdos no pueden adherirse a los acuerdos de doble imposición. Entonces, claro, muchas veces los ves invirtiendo en Estados Unidos, no sé qué, y al final te retienen ahí un 30% del dividendo de lo que sea. Estás hablando que Hmm, te están reteniendo un 30%. Es una hmm, barbaridad, o sea, estás perdiéndole muchísima rentabilidad. Entonces, yo creo que el nivel fiscal es muy importante. En España
España tenemos la suerte, o tenéis la suerte, de que tenéis la traspasabilidad entre fondos, ¿sabes? Mm, Entonces, teniendo eso, no te rayes, usa la traspasabilidad entre fondos y hazlo con cabeza. Si tienen, o sea, yo creo que son cosas que te tienes que rayar cuando tienes cierto capital. Si tú tienes mm, 20.000 euros, joder, pues no te rayes, solo usa las cosas con cabeza. Pues eso, si en vez de vender, traspasa o aportas con nuevas aportaciones, todo eso, siempre hay maneras de hacerlo, ¿sabes? Informarse también de estas cosas. Si vives en el extranjero, joder, que ahora lo tienes fácil, solo tienes que abrir ChatGPT y decirle, asesórame fiscalmente, vivo mm, en Alemania, quiero volver a España, ¿qué es lo más óptimo? Te lo va a nombrar la ley beca. Entonces, es solo requerirle un poco de tiempo, que es verdad mm, que es algo aburrido, a mí no me gusta, yo no soy fiscalista, de hecho, mm, yo trabajo en la parte societaria, mm, pero son cosas importantes. Entonces, yo creo que unos basics tienes que saber siempre. Creo que mm. va a acompañar. Vale. La siguiente es porra para España. Joder, cómo no. O sea, yo sueño, esto que quede aquí, pero yo sueño con eliminar a Francia. Para Solo con mí, eso, ya perdemos la final, pero con que tío, Francia. eso a mí me sirve, ¿sabes? Viviendo Si en ahora Francia, por cierto, que tú ibas en Francia, ¿eh? sí, por eso, pero eso no se menciona. Yo trabajo en Luxemburgo, digamos eso, que es durísimo. Pero yo sueño con eliminar a Francia, que es la Mm. favorita, que no sé qué, con gol de Ferran Torres, que no le marca ni al arco iris. No te iba a Entonces, decir, ni a portería vacía marca, pero bueno, ya, eso es otro tema. efectivamente, entonces toma apuesta, ¿sabes? Esa se tiene que pagar cara, o sea que Claro, esa sería mi apuesta, pero sueño con vale. eso, sueño con eso. Vale. ¿Por qué tampoco en Steel? Porque es verdad que has comentado que te gusta mucho en Steel. Sí, ¿Por qué tampoco? Y porque has comentado que no estás invirtiendo más, en plan, que ahora estás invirtiendo en Bitcoin sí, y en China, pero en Steel no. sí, bueno, Nextil es que es verdad que las últimas aportaciones la hice y en Nextil voy a seguir, o sea, en cuanto de esto pueda, pero ¿por qué tampoco? Porque volvemos a lo mismo, también mi cartera es una cartera que está enfocada a largo plazo y Nextil, no sé, o sea, irá a largo plazo, por supuesto, pero yo creo que habrá un momento que se venderá a largo plazo. Entonces, tampoco, o sea, quiero decir, tampoco me quiero volver loco teniendo acciones. Me gustan mucho los fondos, me parece que a largo plazo es lo que mejor Mm. funciona. Nextil me, Bueno, me gusta, pero necesitas un fondo monetario, ¿no? Técnicamente. bueno, es verdad, es cierto. Nextil es un fondo monetario. Nextil es un fondo monetario. Cuando quiera ser conservador, ¿sabes? Le Exacto, meteré a ahí. Nextil, le meteré. Cuando te vayas a jubilar Pero ese bueno, día. efectivamente. Mm, Entre Grupama, Tresorería y Nextil, elige tu fondo monetario de mm, confianza. mm. Luego pregunta aquí sobre cuando tienes un gran patrimonio, ¿qué es más importante? ¿Una buena banca o un buen fiscalista? Y el orden. Pues mira, yo te diría que ninguna de las dos. Te diría que lo más importante es tener una buena planificación y estar en una buena jurisdicción, porque cuando tienes mucho patrimonio, y hablamos de mucho patrimonio, hay una parte, y también depende del país, ¿no? Hay una Mm, parte, hombre, pues si tú me dices, yo soy de Colombia, y tengo gran patrimonio, te diría que número uno es protección patrimonial. O mm, sea, yo te diría que son lo número uno, porque mañana, ahora está Petro, que Petro tampoco es que sea santo de mi devoción, pero mm, mañana, o sea, ¿quién te garantiza que el día de mañana no va a salir y va a decir mm, que ahora las sociedades van a tener que pagar un 40% o alguna sí. barbaridad, ¿sabes? Entonces yo te diría que ese es el punto uno. Y bueno, al nivel de fiscalista sí, me parece que es importante, ya vuelvo a repetir que yo no soy fiscalista, pero por supuesto que es importantísimo. Pero para mí, si tienes un gran patrimonio, es, joder, rodearte de gente que sepa. Pues si quieres wealth planning, vete al Mm, mejor de wealth planning. Si quieres inversión, pues vete a la mejor gestora de inversión con bancos de inversión, diversifica. Se le dan mandatos también, eso es algo que hace mucho la gran fortuna. Dan mm, mandato a un JP Morgan para un mandato discrecional, para que ellos te gestionen la cartera. Después le das otro mandato a Citibank, después le das otro mandato. O sea, quiero decir, diversifica y apóyate de los mejores, ¿sabes? Que si tienes capital tienes acceso a los mejores servicios. Entonces, mm, hay que aprovecharte de eso. claro, Entonces, ese claro. es el resumen. Y un par de preguntillas más que tengo por aquí. ¿Sí o no? No hace falta que digas la cantidad. ¿O qué? Pero ¿ha habido algún regalito de, oye, qué bien lo has hecho, toma? No, 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 no. ¿No? Eso no se lleva en lo No nuestro se porque iba los ahí seguros. fuera de España, ¿no? No, el Luxemburgo sí, pero yo no invierto con ellos. O sea, yo no les digo a ellos en qué tienen que Mm, invertir. Nosotros estamos en la parte legal. Entonces, yo no tengo ningún mérito si una inversión suya sale bien, ¿sabes? mm. Vale, y respecto a
parche en el ojo, ¿qué consejos nos puedes dar que se puedan usar a nivel español, a nivel más general? No, yo solo te iba a comentar una parte que creo que es muy interesante, porque muchas veces se dice que Luxemburgo es un paraíso fiscal, que no sé qué. El que te diga que Luxemburgo es un paraíso fiscal no tiene ni idea. O sea, Mm, al final, cómo se determina un paraíso fiscal es el secreto bancario, que Luxemburgo no tiene, y el compartir información. Y aquí hay algo muy importante, y voy a explicarlo y después termino con el final, pero lo mm, explico rápido. Hay dos regulaciones a nivel de intercambio de información, una que se llama CRS y otra que se llama FATCA. No sé si lo mm. sabes, pero los americanos tributan por pasaporte. Da igual donde tú vivas, que tú vas a pagar impuestos en Estados Unidos. Que de hecho eso da para otro tema, pero He yo creo que eso escuchado va algo a de ir. eso con Francia, que iban a aplicar algo de eso parecido, Ya ¿no? se está empezando a hablar de eso. Si pasa eso, es una auténtica barbaridad, porque para mí es Mm, una auténtica barbaridad. Pero yo creo que eso va a llegar porque lo que te viene por allí siempre acaba llegando aquí tarde o temprano. Entonces, ellos tributan por pasaporte y al final, da igual que tú vivas en Dubái, que hay un 0%, tú vas a pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces, mm, bueno, para hacer eso, Estados Unidos desarrolló una ley hace mucho tiempo que se llama FATCA, que al final lo que obliga es a todos los bancos, a todas las instituciones financieras, a compartir información sobre los estadounidenses que tengan cuenta bancaria o tengan inversión allí. De mm, manera que si Peter está viviendo en Dubái y tiene una cuenta bancaria en Dubái con 1 millón de euros, el banco en Dubái está obligado a remitirle esa información a Estados Unidos. Y mm, ir al IRS en Estados Unidos, que es la agencia sí, tributaria, y decirle, oye, mira, que Peter tiene aquí 1 millón de euros. mm, Están obligados, si no, te enfrentas a sanciones americanas y te crujen. Entonces, todos los países están obligados a reportar esa información porque si no, Estados Unidos te sanciona y chao, chao. Entonces, sí, llegó después el G20, los principales países, la OCDE, la Unión Europea principalmente, y dijeron, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y firmaron CRS, que al final es básicamente eso no sé si lo firmaron en 2014, 2015, es intercambio de información entre todos los países. Yo soy mm, Antonio, resido en Francia, pero tengo una cuenta bancaria en España. España va a ir y le va a decir a Francia, oye, toma, que mm. es que Antonio tiene una cuenta Sí, bancaria en sí, España, este pero, es el pero, resultado pero ¿es Francia la y que este avisa es que el. tiene el dinero o es España la que busca el dinero y si llega a Francia y pregunta a Francia? ¿Cómo va esa parte? Francia, bueno, el banco francés o el banco español, dependiendo del orden como sea la cosa, es el que ¿Mm? tiene la obligación de informarle a la agencia tributaria española que tú tienes esa cuenta bancaria ahí. Entonces, recae la responsabilidad sobre la institución financiera, por así decirlo. Al punto donde voy al final es que FATCA están obligados todos los países a remitir la información a Estados Unidos, pero CRS, que fue lo que se creó después, Estados Unidos no lo firmó. Entonces, Estados Unidos no está obligado a reportar la información al resto de Mm, países sobre las cuentas bancarias que puede tener un extranjero. Entonces, si yo vale. me abro una cuenta sobre la teoría, no la comparte automáticamente. Entonces, si yo me Mm, abro una cuenta en Estados Unidos, España no tiene por qué enterarse. Entonces, sí, cuando hablan de paraísos fiscales, muchas veces, o por lo menos a mí me da la impresión de que se olvidan del más importante, que es Estados Unidos, porque Estados Unidos no tiene la obligación de mm, compartir información, ¿sabes? claro. Entonces, y claro, ¿qué haces tú contra Estados Unidos? Va a Francia a decirle, oye, es que no me están mandando la información Sí, de los franceses. no, Estados no, Unidos te va a no decir, tienes poder contra ellos, claro, claro, claro. ¿me vas a sancionar o me vas a Mm, bombardear o qué vas a hacer, sí, ¿sabes? claro. Entonces, ya te digo, es algo curioso y obviamente que hay jurisdicciones que son, digamos, de dudosa, que han firmado CRS, pero después, pues bueno, República Dominicana, ahora que se habla mucho, porque Sí, el que que es ha firmado, pero que la práctica a lo mejor no. claro, hay países dentro de CRS, tienes una lista que te dicen países de cooperación o de poca Mm, cooperación. Pues, por ejemplo, mm, Emiratos Árabes está como países de poca cooperación, República Dominicana no lo ha firmado, no sé si hay mm, Azerbaiyán, Armenia, no mm, sé, hay clasificación y lo ves. Entonces, a partir mm, de ahí ves un poco qué países son más serios o se lo toman más en serio y cuáles no. mm, Entonces, hay de todo, pero ya te digo que el que mm. no lo ha firmado es Estados Unidos y nadie lo obliga a Sí. Estados Unidos. Y, Entonces, y rápidamente, y en plan de 20 segundos, en Estados Unidos, ¿cómo recomiendas a alguien que quisiera, yo qué sé, tener una cuenta? ¿Hay alguna aplicación, alguna forma o Eso mejor ya preguntar? no, Eso eso ya no preguntar me. mejor. Hay muchos bancos que o sea, quiero decir, Vale. pues, mira, Ahí eso. ya hay cada uno que tiene su librillo, ¿no? Hay cada uno, es que de eso yo no, ya te digo, no te recomiendo un banco, pero si quieres abrir una cuenta bancaria en Estados Unidos, hay bancos que te lo permiten, hay bancos puertorricenses y eso que te lo ofrecen, pero ya te digo, no es algo que yo haga en día a día porque no eso. Lo sé, pero lo sé por algo personal, porque sé que eso funciona así, pero si hay cuenta bancaria, y te digo una cosa, no te recomiendo el tema de abrirte una cuenta bancaria para hacer la del pirata y hacer cosas así, porque al final te acaba saliendo muy caro. Es una mierda pagar impuestos, yo lo sé, Mm. pero te ha tocado y ya está. Al final, estas cosas después, la agencia tributaria en España no funciona mal del todo. Entonces, Hombre, otra cosa no, pero Hacienda es la que mejor funciona, pero bueno. bueno, que en España también se mueve mucho por debajo, pero sí, 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 Hacienda pero. alguna. Entonces yo te diría Mm, que no pierdas el tiempo en eso, que pierdas tiempo en cómo vas a hacer dinero, pero no en cómo vas a hacer mm, el mm. pipero por ahorrarte 1.000 euros. Vale, vale. Vale. Y bueno, hay aquí alguna cosilla más que me han preguntado y tal de. Vaya, ¿cuánto dinero hace falta para irse a Luxemburgo? Estilo de. ¿Cuánta pasta tienen que ofrecerte, barra tener para gestionar, por ejemplo, Luxemburgo, que es tu caso?
Yo te digo que, hombre, pasta para irte no necesitas mucho. Al final, si tú vas a compartir piso, pues piensa que vas a tener que dar una fianza de a lo mejor 2 meses de alquiler, 2.000 euros o cosas así, el primer mes de alquiler, que son 1.000 y pico, el llegar, a lo mejor si tienes que comprar muebles, pues hombre, piensa que a lo mejor a 3.000 y pico euros así de entrada, Mm, a 4.000 le puedes quitar el cariño, ¿sabes? claro. Pero como tal, nada, te diría que el salario de un junior en Luxemburgo está bien, te da para ahorrar, te da para vivir bien, incluso viajas y joder, te da bien. Entonces te diría que el salario normal de junior que he dicho antes, en torno a los 50, ya está bien, eso está bien. Y con eso que tiren y que no se vuelvan locos, que al final la cosa es crecer, que pasen los años, saber más y ya está. Y hay muchas veces que no podemos hacer nada, estás Mm, limitado porque necesitas años de experiencia. Y eso mm. también hay que mentalizarse porque después la gente es impaciente. Vale. Y pues bueno, Antonio, ya por último, si tienes algún consejito que nos puedes dar a la comunidad, algo que diga, oye, enhorabuena por esto, o no, chavales, seguís con el camino, os recomiendo que hagáis Sí, esto, tío, tal. ¿Qué cosillas podrías comentarnos aquí que hayas que aprendido? sí, joder, que somos jóvenes, que tenemos mucha vida por delante, que las personas que estamos siguiendo a Andrés y que hacemos estas cosas es porque tenemos cabeza. Y que seamos racionales y sobre todo, tío, que nos ayudemos entre nosotros. Que si yo, por ejemplo, veo que tú estás empezando y quieres hacer una entrevista y no sé qué, y creo que yo Mm, pues sea interesante, pues venga, vamos allá. O si tú ves que yo de lo que hemos hablado hay algo que puedas hacer por mí y te viene bien, que nos mm, ayudemos entre nosotros porque al final nos necesitamos y creo que estamos en una comunidad súper sana, que todos tenemos mm, el mismo objetivo y que creo que puede haber mucha sinergia. Y creo que es importante eso, que nos conozcamos entre nosotros, por eso me gusta ir a los eventos, que somos gente joven, con ganas, mm, y que quién sabe si el día de mañana puede surgir alguna oportunidad con alguien. Entonces eso, que nos ayudemos entre nosotros y ya está, ese sería mi consejo. mm. Sí, sí, estoy muy, muy de acuerdo. Es verdad que aquí hay alguno más joven que otro, ¿vale? No voy a decir nombres, pero Eso mejor mm, todavía, yo encantado, vamos, o claro. sea, es que eso es Que lo nos mejor. Y enseñen ya con la edad, ¿no? Con la experiencia, ¿no? claro, claro, totalmente, pero si es que tienes 19 años y estás empezando a hacer eso, hostia, es que qué barbaridad, que hay gente que tiene 50 y no sabe qué es un índice, ¿sabes? Claro, claro. Es Pues sí, brutal, sí, totalmente. Me parece que es súper buen consejo, ¿eh? es Vale, ya brutal. por último, Antonio, he hecho la encuesta, ¿vale? Que justo la acabo de poner, así que invito a la gente a que voten, ¿vale? He puesto, como digo, los valores que hemos comentado antes, que te he comentado por Telegram, ¿vale? Ahora los Sí, comparto en pantalla, pero bueno, dicho sí, rápidamente. De 0 a 40, de 40 a 80, 80 a 120, 120 a 160 y 160 a 200. Uy, que son varios tramos. No estoy acostumbrado a decir números tan altos, de hecho, sí. eh, con Fútbol que dijo la cantidad, pero bueno, con Cortés fue un número más bajo, obviamente. Hay que entender que hay gente que está en Luxemburgo, gente que está literalmente vive en Millonarios no España. valen, ¿eh? Millonarios no valen. No, claro, aquí has trabajado, ¿no? Aquí no es No, que venga no, de total. familia, ¿no? Eso te aseguro yo que es sudor y lágrimas. Mucho sudor sobre todo. O sea, Hmm. que eso a lo mejor son más de 200, ¿eh? Y te he engañado y son millonarios y... ¿Quién sabe? Who ¿Quién knows? sabe? Yo me debo a la información que me ceden, así que como yo soy el CRS que comentaba antes, yo doy la que me da. Yo soy de Estados Unidos, así que Es lo que buena, tengo esa puedo es mucho, buena, ¿vale? esa es buena. Vale, pues chicos, estos son los números que han salido, ¿vale? Ha salido 7 votos de 160 a 200.000 euros, de 80 a 120.000 euros, 6 votos, de 120.000 a 160. Espérate, a ti no se te ve ahora. Espérate. Claro, es que no se te ve. Espérate, No se me llama. no se te ve, pero lo sigo leyendo, ¿vale? Dale, Ahora, dale. Yo sé cara de póker, ¿eh? No sé si vale. por ahí me De pillas. 160 a 200, 7 votos, de 80 a 120, 6 votos, de 120 a 160, 2 votos, de 0 a 40k, un voto, y de 40 a 80k, un voto. Vale. Bueno, Eso lo, es el yo lo resultado. único que puedo decir es que me gusta que de 0 a 40 casos haya habido un voto. La gente me Eso ve. te iba a decir, la Me, gente ha visto que por abajo no tira, ¿no? claro, me ve Que con Chile ha ido ganas. mal, pero no tanto. Efectivamente, pero bueno, a lo mejor dentro de un año lo que sea repetimos y doy Hmm. alguna otra pista y Yo, así, ojalá la próxima vez ya, vaya, estos rangos se multipliquen por 5, ¿sabes? Y joder, vaya, ojalá que sí. Te ojalá, dono, si vaya. eso pasa, te dono, no te preocupes. Nada, nada, nada. Pues chicos, esto ha sido todo del Duro Pictex China, ya Antonio. Como digo, no sé si quieres promocionar alguna red social o algo, Antonio, o algo. Nada, ¿No? nada, nada de promoción. Zuki, Vale. promoción a Zuki. Pues venga, la promoción es, chavales, que os suscribáis y me sigáis aquí en Twitch barra YouTube y eso. Así que, chavales, muchas gracias a todos. Que tengáis muy buen día. Y, bueno, para los que vean en YouTube, este ya no lo aplica, pero juegan a España. Así que, chavales, vamos a ver a España, que quedan 4 minutos, 3 minutos, están ya con los himnos. Así que, chavales, un besazo y chao. Chao. Adiós.